Suscríbete a la Panterita. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. Retornando hoy, 11:29, 33 grados. Estamos con un cielo nublado en nuestra capital y un equipo que va rotando constantemente por el tema de las vacaciones. Se acerca ya la fecha del fútbol. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos, bienvenido de vuelta al baile. ¿Te vas conectando de a poco o no? Sí, yo desde el domingo de noche intenté reactualizarme, porque la verdad que esta vez, vos sabés que no escuché ni una de las programaciones. Yo tampoco. Porque intenté ¿Aislarte? aislarme y extrañar las voces. ¿Me explico? Entonces para venir con pila recargada, porque tenemos una temporada bastante larga. Claro. Sí. El mal de barco tuvo mucho tiempo Ni presente. una vez escuché el programa. En el Ninguna año, vez. entonces hay que Sí. bajar del barco. Sí. Y esperar para subirte de vuelta para un largo viaje, ¿no? Es así. Sí. Estamos todos de acuerdo. Sí. Fabio Martín, qué gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. Bien, excelente. Contento gracias. de poder tenerte otra vez aquí en la mesa y compartir nuestro programa diario. Johnny González, anduviste, Johnny, ¿eh? Sí, Mira que no Federico. había nada, pero de repente vino todo. Sí, buen En día. Olimpia, ¿cómo te va, Johnny? Bien. Saludos para todos. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Estamos en la mitad de camino, arranca el fútbol el viernes. La camiseta de la Olimpia. Camiseta Olimpia que respeta, en algún momento dijimos que había una colisión de dos, que no era compatible visión con bueno, que había un contrato de visión, Así es. y entonces vi la camiseta, le dije a mi señora, mira, hicieron la salomónica esta mañana, ¿verdad? Sí. Salió, y aparecen las dos, y todo bien, hay paz, ¿verdad? Sí, Hablo puramente, al hincha capaz que le interesa mucho más el diseño. No, pasa Yo que- hablo puramente de las dos marcas que comparten el frente de la camiseta. ya aparecía Federico en fotos trucadas, por utilizar un término, la empresa, el nombre de la empresa, del banco en el pecho. Pero hoy aparece el otro banco, que va hasta diciembre por cuestiones de contrato. Claro. El estadio se O va a sea, no hay llamar una rotura de contrato como Exacto. pasó en otro momento, ¿te acordás? con Recanate y la Impresionante. telefonía. Claro que Impresionante. fue traumático para Olimpia desde el punto de vista económico, Exacto. aquello. El estadio se va a llamar Bueno y Visión llevan en el pecho. Y sobre todo también la gente de Olimpia hizo saber un poco la inspiración que lleva esta camiseta temporada 2024, nota mediante, Johnny, y también dando oficialmente el precio que va a tener en el mercado esta nueva camiseta de la temporada que va a tener Olimpia. Exactamente, sí, dice hecha para dejar nuestra marca, es el nuevo concepto de esta camiseta única que busca demostrar cómo el arte urbano forma parte de la idiosincrasia de los fanáticos. Esto gracias a la clásica franja llevada a un nuevo nivel con detalle de graffiti en los bordes. La camiseta está inspirada en el arte alrededor de para uno, dice. Ahí dice, fíjate Johnny en pantalla. El tren. El tren. Eso está en la parte de del dorsal. Recordemos en la que- parte interna. Recordemos que era la parada número 1, el sitio donde está Olimpia, por eso se le dice para uno. Y por eso la figura del tren en uno de los brazos. Está Bueno, buena, está buena. ¿Qué te parece, Johnny, vos que viste muchas camisetas, quizás con más detalles que nosotros, monitoreaste al hincha? ¿Vos sabés, Ahí Federico? Wilson ya nos está indicando... A mí el cuello no me gusta mucho. ¿No te gusta? Bueno, ya empezamos. Una crítica de Johnny, no sé cuánto va a costar esta camiseta. Estamos con Regi Márquez. Regi, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Saludos a todos. Buen día, Regis. Estamos nosotros reincorporándonos. Seguíamos, como estábamos hablando con Ariel Marego aquí, más o menos de reojo, por ahí cuando se podía ver, porque la idea es desenchufarse. Pero estaba viendo ayer lo de Berrío, el colombiano, que está para venir a Tacuary. ¿Cuál concreto está eso, Regis? Y yo creo que ayer anoche volvimos a hablar, a negociar, ¿no? Y llegamos a un acuerdo. Yo creo que faltaría la firma nomás, ¿no? Ya. Falta la firma. ¿El jugador dónde está ahora? En Colombia. En Colombia. Berrío, para el que sigue el fútbol, es uno de los integrantes de aquel gran Nacional de Medellín. ¿A este no lo quiso chequearse en Cerro Porteño? Sí. ¿Verdad? Un tiempo atrás. Un hombre que juega por toda la derecha, ahora juega más al medio. Cuando estaba en Flamengo. Estuvo en el Sí, Flamengo. ahí está. O sea, estamos hablando del mismo, ¿verdad, Regis? Sí. De selección colombiana en su momento.
y que estaba en China últimamente. Mirá que no tiene 32 años. 32 No, años. que tiene 37, 38, 32. Una edad Yo una todavía. vez vi un partido increíble de él contra Rosario Central, cuarto de final de Copa Libertadores, cuando él le grita el gol en la cara al arquero. Al arquero Pero se Sosa. pegó una corrida por la derecha, estaba imparable y realmente fue un jugador muy importante en aquel momento, 32 años. Eso de contacto, ¿verdad, Regi? Porque el jugador debe tener mucho para elegir, pero está viniendo a Tacuarí, que tiene la cuestión de haberse armado muy bien en la segunda parte del año pasado. Sí, yo creo, como yo digo, cada año tratar de mejorar y ganar la confianza de los jugadores, ¿no? Porque vos no va a traer un Berrío hoy si antes no tuviera traído un Oscar Ruiz, ¿Sí, estar Regis? cumpliendo con ellos, ¿me entendés? Claro. O sea, es importante ganar cada año más credibilidad y conseguir traer jugadores cada día más importantes, ¿no? Y no es solamente por la plata, es por el proyecto, ¿no? Que vendemos a ellos. Ariel. ¿Y el caso Otálvaro, Regis? Y seguimos hablando, ¿no? Es un poco más complicado porque los valores son otros, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer una propuesta y llegar a un acuerdo, pero es un poco más complicado. Más complicado. Entonces es como que... Mismo porque tenemos la prioridad era un extremo, ¿no? Eso fue un pedido del director técnico y, como yo siempre digo, el director técnico me pide los puestos y yo junto con la dirigencia de Tacuarí que elegimos el jugador. Bueno, y ahora ya digamos que el promedio va a seguir acociando, ¿verdad? Pero ya un plantel más maduro, que sabe lo que es ganar seguido. Sumaron mucho respecto a lo que era el plantel anterior. Estaba viendo una guía de contrataciones y realmente fue bastante intenso el movimiento y aspirar seguramente a mirar el acumulativo de arriba, ¿verdad? Ahora. Sí, la idea es pelear arriba, ¿no? Pero sabemos que nombres tampoco significa que van, si no meterem a full dentro de la cancha, no vamos ganar solamente por tener nombre, ¿no? Eso está más do que claro, ¿no? Pero yo estoy haciendo mi parte y ojalá los jugadores hagan la de él, ¿no? Regi, siempre nos preguntan amigos, oyentes, a veces que estamos hablando de fútbol, ¿por qué no traemos jugadores del ascenso de Brasil? En algún momento creo que se hizo. Estoy pensando nomás en el ganador del premio Puskás, Madruga. Madruga, que hizo el gol en el ascenso. Ahora va a jugar en el Cuyabá. Creo que lo contrató. ¿Cuál es el equipo de Pita? ¿Cuyabá? Cuiabá, sí. Cuyabá lo Cuyabá. contrató ahora. Pero no quieren venir porque uno se imagina que en un país como Brasil, en el ascenso, se traen jugadores de Nacional B de Argentina, ¿verdad? No digo la segunda, hasta tercera, en algún momento se probó, o no es un mercado que le guste al brasileño de esa categoría aquí, o tiene problemas físicos. ¿Por qué no se traen de un país con tantos jugadores? Y yo creo que primero porque la segunda división de Brasil hoy paga mejor que la primera de Argentina. O sea, si vamos a hablar de modos económicos, lo que más paga es la primera división de Brasil y después la segunda, ¿no? De Brasil, Sudamérica. Tanto es que Polio Recalde y Ivan Torres vinieron a la segunda división cobrando muy bien, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo nada que ver con el tema de Ivan Torres, pero me imagino claro. que Goiás, y para que ele salga de su país, vino cobrando bien. Y de Polio, sí, Polio vino cobrando más que News Old Boys, imagínate. Entonces, yo creo que primero é o fato econômico, ¿no? Vos no va a conseguir traer un jugador bueno de segunda división para Paraguay así nomás. E segundo, que eu estou aprendendo, é um futebol muito distinto, não? O Brasil Sim. é muita técnica, canchas lindas, tudo, e Paraguai é um pouco mais peleado, não? Por isso eu creio que o jogador uruguaio e argentino tem esta vantagem em futebol paraguaio. Sí. Acá venía lo bueno, era Leandro Machado, era uno. Él sí tenía... Eu traje, Yo le traje a Olimpia. Vos trajiste a Yo le Leandro traje a Machado. Olimpia. Qué gran jugador, che, pero una vez estaba hablando con Ricardo Tabarelli, ¿por qué
no hacía más siendo tan buen jugador y porque él jugaba mucho con el cuerpo, le pegaban demasiado. Le pegaban, él era un jugador que Pero manejaba bien el cuerpo, ¿verdad? Leandro Machado fue un jugador que pasó casi toda su vida en Europa, ¿no? Que también es un fútbol duro. Claro, jugó en Valencia, me acuerdo, en una mejor época de Valencia, ¿no? Cuando vino acá Leandro Por Machado eso, era una por eso. figura internacional. Por eso, o sea, Leandro Machado era un jugador importante, ¿no? En esta misma época yo traje a Casio también, lateral izquierdo, que Era jugó en bueno Valencia. también, sí. Y Leandro Machado un jugador que se comprometía. No es que vino a caminar, por eso ponía garra. Cuando hacía goles lo festejaba con todo. O sea, él sí fue un brasileño, Casio bueno, pero Leandro Machado quizá el más conocido de los últimos años. Porque antes vinieron él, Sí, pero yo otros creo- grandes jugadores, ¿verdad? Lo que pasa también es que esta época Olimpia o equipo de Olimpia no hacía buenos resultados y ahí terminan pagando todos los jugadores, ¿no? Exacto, acá me dice un colega, Sandro también vino aquella vez, ¿vino por tu cuenta también? Con Leandro y con... ¿Quién? Sandro. No, Sandro no. Ah, Después vino otro que yo traje también, pero este no fue también, que fue Fabiano. me acuerdo, Fabiano. Y después vino Tiago Carleto. Carleto. Lo trajo Recanate y duró muy poco. Sí, pero con Recanate todos duraron poco. Bueno, la última porque es de una charla de amigos la otra vez que no sé quién me preguntó, pero hablamos con tanta gente y estábamos hablando, en la grabación del Quincho era, hincha de Olimpia. Fabio Caballero, ¿qué pasó con él, Regis? Y Fabio Caballero, yo creo que después de esta final yo le traje A la pucha, justo estaba por dar la... ¿Viste? Estaba por dar la respuesta a la gente, porque yo me acuerdo, Fabio, hasta un club, Yo me acuerdo de hasta Rubio Ñu. hasta Rubio Ñueza. Sí. Ahí Hola, está. después- hola, Fabio. Ahí está. Sí, por favor, Regis. Después de Olimpia yo le traje a América Mineiro, que es un club importante Sí, acá de sí, Brasil sí. también, con una buena estructura, pero llegó con sobrepeso, o sea, o que pasa con muchos chicos, ¿no? Cree que porque jugaron en Olimpia ya ganaron todo, y yo creo que no se cuidó en este momento, y después jamás consiguió recuperar su trayectoria, ¿no? Acá me dice un oyente que estaba por Salto de Guairachi, estaba en el interior, cabeza levantada, a un solo toque, jugó mucho aquella Copa Libertadores. Sí, jugó con Almeida. Sí. No, es que era un jugador muy promisor, ¿no? Pero yo creo que este suceso muy temprano, como no solo a Fabio, a muchos jugadores, Me mareo. se marea, ¿no? Pero hay millares de jugadores, ¿me entiendes? Que son Sí, sí, buenos sí. y por algún motivo no triunfam. O porque no se cuidam, o porque eligen un club. Te doy un caso ahora que su papá me escribió ahora, de Julio Villalba, ¿no? Julio Villalba, el delantero. Que estuvo en Alemania. Claro, o Sí. sea, un jugadorazo, explotó muy temprano, pero yo creo que pagó un precio caro de ir a Alemania, ¿no? Salir de fútbol paraguayo, ir para Alemania sin tener, no es fácil, ¿me entiendes? O sea, lo mismo Sergio Díaz, salir de Paraguay, ir al Real Madrid, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo creo que vos tienes que pasar por Brasil y Argentina antes de ir a Europa. Es un pensamiento mío. Ahí va a tener excepciones como Roque Santa Cruz, como Julio, como... pero son uno de 1.000.000, ¿no? Ahora, yo te digo miles de jugadores que pasaron por Brasil y Argentina y después triunfaron en otros países. Está bien, no, estamos pensando en los jugadores de Brasil y por todos los clubes, desde clubes grandes, chicos, medianos, clubes ordenados, clubes desordenados, y tampoco es E fácil. é o que estamos tratando de fazer em Taquari, Sí, com os chicos que não vão jogar e não vão ter minutos, prestar Argentina a Brasil, porque eu sempre dije isso na época de Trovato, não? E nos passou bem com Galarce, exemplo. Vos tenés que prestar esses chicos a Brasil e Argentina. Se te sale bem, vos vai vender o jogador por opção de compra, que foi o que passou agora com nós outros com Renzo Carvalho. Vino equipo e hizo o uso da opção de compra e entrou plata para Taquari. Vino equipo argentino e pagou préstamo por Amarilha.
E de última, se vos não ganhar plata, seguro esses jogadores vuelven mejor para o ano que viene, porque tiveram um fútbol altamente competitivo. Y están entonces en condiciones, ¿cuándo van a decidir eso? Están haciendo tipo no digo un filtro, pero sí formando ya el plantel estable. Se fue, Reggie, está bien, pero está hablando de una política importante, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención. Ronaldo Martínez, por ejemplo. Ronaldo Martínez, el que está en Platense. Entonces sí. Ronaldo. Él fue a un club de Salta, está Regis. Regis, Sí. para finalizar lo que comentabas, qué interesante el tema de dar, porque allá también el Nacional B es muy competitivo. Está el caso del chico que fue de Arce. Arce, lo que se cotizó. Ahora vi que apareció un paraguayo, que los compañeros seguramente después me van a dar más datos, en Belgrano de Córdoba. Un amistoso, hizo 3 goles. Ah, sí. Sí, hay uno también en Defensa y Justicia, un lateral que en su momento queríamos a Tacuarí. Saracho. No me acuerdo el nombre, no creo que es Sarate, otro, de Defensa y Justicia, un lateral. Cáceres. Jugador de Regis, el que está en Belgrano. Cáceres. Cáceres, gracias Fabio. Cáceres es el que estaba, vino a jugar en River un tiempo y se volvió a ir a Argentina y en Defensa y Justicia jugó mucho partido lateral izquierdo. Sí. Por Bueno, eso te entonces- digo, o sea, es todo un proceso, ¿no? De formar jugador, de prestar, o sea, si hoy yo tengo 2, 3 jugadores con más edad, más experiente, que van a jugar cobrando mucho en Tacuarí, obvio que los chicos no van a tener mucho espacio, entonces tampoco estar ahí cobrando sin tener minutos, entonces es mejor prestar. Ejemplo, ahora Colo, ok, y más un chico de Tacuarí, vamos a prestar a Brasil, a segunda división de Brasil, en febrero estarían viajando. Muy bien, Entonces muy yo bien, creo muy que bien. hay que dar minutos a estos chicos y es una forma de Tacuarí recuperar plata e ir mejorando. O sea, es todo un proceso, ¿no? Y si hoy vendimos un jugador a $100,000 peleando descenso, seguro nosotros ahí peleando arriba, este jugador va a pasar a valer $300, $400,000. O sea, todo vos gasta un poco más con jugadores importantes, pero va a valorizar mucho más los chicos y eso va a pagar la cuenta y ojalá sobre plata para mejorar la infraestructura del club. ¿Cómo se llama el chico que va a Brasil, a la Serie B? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el chico que tiene que ir a la Serie B que decías que va en febrero? Colo é um volante que traemos de Guarani Ah, e um outro, pero el otro, te soy sincero, me olvidé o nombre, é um surdito que a mí me encanta, que juega en la reserva, no, tuvo una pretemporada con Iván en primera, pero está más en la sub-19 y reserva. Regis, este futbolista Elías Ayala anotó 3 goles con Belgrano hace poco. Él jugó en Tacuarí, ¿sigue perteneciendo al Olimpia o ya lo liberaron? Y yo creo que ya, no sé, porque no es mi jugador, no es mi representado, Ah, ya no. Ah, perfecto. no. Regis, volviendo Pero imagínate el trabajo que Tacuarí hizo, ¿no? Hoy vos tienes Jiménez, selección paraguaya en Libertad. Vos tenés Sanabria, que pasó por Tacuarí, hoy está un jugador importante de Libertad. Vos tenés Matías Almeida en primera de Olimpia. Vos tenés Gustavo Aguilar, que es uno de los mejores delanteros que, o sea, Tacuarí está haciendo un trabajo de formar jugadores. Lástima que no son nuestros, ¿no? Y por eso ya no quiero más tener jugadores prestados y sí formar los jugadores. Eso lleva tiempo, ¿no? Totalmente. Regis, lo último y volviendo al inicial, ¿cuándo se concreta ya el 100% de lo de Berrío? ¿Cuándo está viniendo el jugador? La verdad envié la propuesta ahora de todo lo que hablamos. Estoy esperando que él me envíe firmado el contrato y ahí ya estaremos mirando el pasaje para que venga a Paraguay. Gracias por el tiempo, Regis. Ok, saludo a todos. Chao, chao. Regis Marca haciendo un recorrido, pero también hablando de lo de Berrío. Orlando Berrío, 32 años, Ariel. 32 años. y, O sea, para mí es y muy ya- joven todavía. Y ya está, creo, porque por lo que dice Regi, esperando. ¿Está la conformidad? Ya está la conformidad de por medio, virtualmente que se hace ya ahora sin problemas.
y ya le envía los pasajes. O sea que estamos hablando de un jugador que posiblemente ya lo vamos a ver en pocas fechas. Ahora no, obviamente, pero ¿Qué le después... puede motivar a un jugador de su trayectoria? Porque tiene una trayectoria fuerte, jugaste en Flamengo, ¿no? Sí. Jugó en clubes Como muy viendo importantes. imágenes de- Muy importantes. Lo pasó por Flamengo. Su último antecedente en China, que sería relanzar su carrera. Claro, seguramente recuperar vuelo. Claro, Re- porque él Regis. perdió, fue a Águilas Doradas de Colombia. De allí fue a China y, imagino, relanzar su... Claro, porque... Ah, el de Flamengo fue Águila Dorada. Porque acá una buena campaña internamente, de forma rápida, puede llamar la atención de los grandes. Por ejemplo, Claro, si llega a hacer no, una no. buena campaña, dar otro salto. Es recuperar su forma y hacerlo en un equipo con quizás no tantas exigencias para que él pueda justamente recuperar ese vuelo futbolístico del que hablamos, porque se fue a China y sabemos que lo de China ya no es lo mismo de antes, ¿verdad? O sea, ir a China significaba ir a un mercado Ganar exótico plata y ganar un poco de Toda la vida dinero. es plata. Por la plata, era porque la competitividad... Yo me acuerdo No, no, cuando ahora ya no es Sport como- transmitió aquella vez que jugó TV. No, pero ahora está peor Pero que nivel- eso. nivel horrible. Ahora No, ya no hay eso. solamente inclusive. la plata, la competitividad no existe. Esa es la realidad. Y... Tranquilo, tranquilo. Está llegando gente. Bueno, disculpen a todos. Estoy volviendo con el tema del aire de vuelta. Que bueno, eso estamos tomando un antialérgico bastante efectivo. Aquí mi espalda me está por matar. ¿En serio? Sí, y bueno, pero imagino. agradecer que hay gente que tiene calor afuera, Johnny. No, yo Por prefiero el calor. supuesto, sí, Yo hermano. prefiero el calor. Ah, bueno, vamos a sacarte la silla ahora para la próxima. Yo decía también el tema de contacto, ¿verdad? Porque una cosa, con todo respeto, me merece Tacuarí, es venir a Cerro, a Olimpia, a Libertad. Otra cosa es Tacuarí. Yo creo que hay un contacto ahí de Regis. Y con Regis, alguien. la influencia. No, claro, la influencia, él- sí. El propio técnico, Sí. no sé si... Ayer cuando inició las charlas, cuando hablábamos con Regis también ayer, él ya decía, sí, yo lo conozco de Brasil, decía, del fútbol Aparte la brasileño. gente está diciendo todos los días que tienen que hablar con ese y dice la Ah, gente. no, y es que ayer Los amigos empezó... de WhatsApp. Sí. Es que se trata de un buen fichaje que va a ser... Ya, bueno, Tacuarí. Claro, es bueno. Es Más allá eso de que lo que... vos decís, va a venir Berrío y buscarse el mismo. Porque tenés uno en la mente. ¿Tenés duda? ¿Verdad? Claro. Porque claro. yo tuve duda, porque yo me acuerdo que Cerro lo quiso. Cerro lo quiso y le fue un pedido de Chiqui Arce para la Copa del 2021. Sí, si mal no recuerdo. Cerro hizo gestiones. No, y no Olimpia pudo en aquella también en su oportunidad. momento, ¿verdad? O sea, los grandes cuando hablábamos de ese Atlético Nacional con, ¿se acuerdan? Cárdenas y compañía que vino. Armani. Armaron un tridente ofensivo espectacular. La Germán época que... Cárdenas, Berrío. con Guerra. Rueda, ¿verdad? Estaba el que vino a Libertad, ¿cómo se llama? Guerra el venezolano. El estaba que vino a Mejía. Libertad. Magnelli estaba en el... Magnelli. Mejía estaba Magnelli también. Torres. Sí. Mejía Mejía, jugó también en América. Boca Negra. ¿Verdad? Contra Cerro o en Deportivo Cali. En uno de En los dos. Deportivo Cali juega Mejía. Deportivo Cali, Sí. sí. Bueno, incorporaciones como la de Berrío, Prato, Moreno, Martín son los que perjudican al fútbol paraguayo. Dice. Depende, Federico. Si termina Opacan a bien, los jóvenes. si termina bien, espectacular, ¿verdad? Pero si termina como Moreno Martínez, ahí sí es perjudicial. Y el día Ayala, por ejemplo, Es muy bueno. A mí me parece... jugó en Federico, Cerro. Empezó en Cerro. En Cerro. Pasó a Olimpia. Sí, Fue a Tacuarí, pero el pase era de Olimpia. claro. Sacó su pase de Olimpia y ahora apareció en Belgrano. Belgrano, ¿verdad? En Belgrano, Haciendo 3 goles. en reserva. Pero ya fue noticia. Claro. Por eso. ¿Y de dónde salió este día Ayala y compañía? Digo por lo de Ronaldo, por lo de en su momento Arce. No sé si recuerdan, Federico, aquel clásico que Olimpia juega con equipo alternativo. Y creo que Cerro también jugó con equipo alternativo que gana el equipo de Arce 4-0. En ese partido jugó Elías Ayala de extremo. Y no le fue tan bien que digamos, pero Ah, fue su primer claro. partido fuerte. Acá nos dice el amigo Carlos Centurión de Villeta, 3 veces subcampeón de la Sudamericana y 2 veces de la Libertadores Berrío. Mejía, Magnelli, Guerra, Sebastián Pérez, Berrío y Borja. Claro, Borja, que no me acordaba que jugaba a la izquierda. Miguel Borja. Que hizo un golazo acá en la cancha de Sol. Bueno, estábamos por la camiseta, me escribió el amigo Cacho, me dijo que le gusta el cuello. ¿Le gusta? Le gusta el cuello. Después me dice también... Elías Ayala. saludo para el licenciado Luis Lescano. También el amigo Cacho. Que la parada número 1 era el tranvía, no el tren. Bueno, pero en cualquiera de los casos es por eso se le dice, porque paraba... Claro, por el tema de que estábamos hablando Sí. que tenía el dorsal de la camiseta, de la parte Sí. interna. Y yo explico, Federico, de por qué no me gusta mucho el cuello, ¿verdad? A ver, Viste que, decilo. la camiseta es blanca, ¿verdad? Y el cuello es blanco. Tendría que ser el cuello... Simplemente el color y el diseño. Pero el el- diseño el- está bueno, es moderno el diseño. El diseño, Porque me dijo el amigo el Cacho. diseño... Tiene un nombre específico este diseño de cuello. cuello B.
No, pero tiene ¿Por qué no te da otro... cuello, Johnny? Y me gusta más así como mi remera, ¿Cómo? tipo Redondo. redondo, cuello redondo. Me gusta más. Porque Pero está... es cuestión a de mí no me gusto. gusta cuello redondo, pero a ver, ¿y no te gusta cuello B? Pero la franja me encanta, Federico. No es esa franja que termina así, parece que termina un poco de... No, es al estilo graffiti. Exactamente, al Así estilo se- graffiti termina claro, la de franja hecho, negra. ellos hablan de eso cuando Claro, bien, Fabio. Bien. con respecto a la camiseta que han hecho Gran ahora. descripción. Acá me escribe el amigo Cristian Rivarola, dice $80. Pero ese es un tren, no es tranvía el que tiene. Para mí es un tren Es eso. un tren. Claro, el expreso. Pero ¿cuál es la Pero- diferencia entre tren y tranvía? Eso Ah, también que... hay diferencia, hay diferencia. Obviamente, Johnny. No hay diferencia. No, pero Hay diferencia, gran diferencia. Ariel está diciendo... Creo que el tranvía va por la calle y el tranvía. tren solamente en las vías. El precio, 80 Federico. dólares me dice acá el amigo Cristian Rivarola. Sí, $80 para hombres y mujeres y $70 para niños. Voy a buscar el dólar. ¿Cuánto está, querido Johnny? Ya te digo, Federico. No, yo vi que Wilson ya también hizo la conversión, ¿verdad? En guaraníes y acá tiene 585.000 A guaraníes. ver, el dólar está, mi querido Fabio Martín. Sí. No. No. Entré en dólar blue, Federico. No. Impresionante. Aquí Wilson hizo, esta es la nueva camiseta de Olimpia, cuesta $80, 585.000 guaraníes en el cambio, ¿verdad? Sí. El amigo Quique Olmedo, que sabe mucho de camiseta, que tiene una colección impresionante, me dice que no. ¿No le gusta? Le baja, le baja. Le baja el pulgar. Blanco perlado. También. El blanco está bien. Díganle a Johnny que se dedica a diseñar para la próxima. No. ¿Cómo se queja este señor? Pero él dice que le gustó todo menos... El cuello es lo que no... ¿El cuello? No estoy de acuerdo. A mí el cuello que no me gustaba el cuello de remeras. ¿Se sabe cuál digo, no? El cuello, ¿no? Para la camiseta de fútbol. Sí. Soy muy condescendiente con lo tuyo. Soy muy condescendiente, digo, estoy muy a favor del cuello redondo, me encanta. Sí. Para la camiseta de Para la fútbol. camiseta. Es más para la comodidad misma, ¿verdad? Claro. El otro cuello es más de rugby. Sí. La de Cerro también ya salió. Mañana. Creo que ya están enviando algunos medios, ¿eh? Mañana decía Juanma. ¿Cuál te gusta más, Ariel? A mí me gusta el cuello B. ¿Te gusta el cuello B? Tiene facha, tiene percha, un diseño moderno. Está bien. Moderno, es un toque distintivo que tiene la camiseta para este año, para este modelo 2024. Claro, aguante sí, el cuello está bueno. tipo polo, y ese que yo dije que no me gustaba. El Cuello polo, muy bien el oyente que está enviando. En para uno, el tranvía tenía su primera parada. Ahí está. Claro. Yo anduve en tranvía, yo tengo edad para decir que anduve en tranvía y que nos bajamos frente al Panteón de los Héroes. No recuerdo haber subido allá. Pero ese tranvía, Federico, creo que se remonta a tiempos 80 no, claro, este sí. Yo creo que allá por 1800 y algo, 900, cuando el tranvía iba hasta la ciudad de San Lorenzo. Sí, no creo que tenga que ver 800 un tranvía a San Lorenzo. No, tirado a atracción sangre. Tren puede ser. Sangre, atracción Tren puede sangre. ser. Sangre. Pero el tranvía no, el tranvía incluso en algunas ciudades como Roma, Acá sí, yo Viena y compañía sigue habiendo tranvía. Yo me acuerdo acá tranquilamente. su día tenía, por ejemplo, la calle España. Claro, España. Sí, exactamente. claro, Yo me acuerdo haber venido de Estamos España hablando ya de alguna la vez. etapa moderna. Yo estoy hablando del Pero año- más de discusión. Pero para 83. uno, para esa 83. denominación, Y que para eso- el Yo tenía origen. 10 años, yo me acuerdo que vine, pasé por la Ande, donde es la Ande ahora, y me nos bajamos, éramos chiquitos. Claro, éramos y- Para metidos. el origen de esa denominación de para uno tiene que ver ya con el siglo, allá a finales de 1800, 1900, ¿verdad? Tranvía parada uno. Claro, que alguien con credibilidad y edad nos ¿Qué- diga, por qué- favor, qué mane- hace qué- cuánto pasaba el tranvía por ahí. Y la denominación tiene que ver con el... Yo entiendo lo de Ariel porque Sí. parece un tren, Sí. pero yo creo que por la fila del Por el expreso de expreso, Cano. por el expreso, por el expreso. Avanza Coloso el expreso de Cano. Pero me gusta esta cuestión de la historia para saber el tema para del aclarar, tranvía. porque no va a tener que ver con el tranvía, se dice, los tranvías de belgas que vinieron ya en la década de los 70 por allá en nuestro país, ¿verdad? Ah, esos eran belgas, ¿eh? No, claro, eran No, belgas. sabemos bien Esto eso. tiene que ver con la época en que, qué sé yo, ese medio de transporte llevaba a la población a Villamorra, por ejemplo, que es la zona de San Martín. Y no vamos a hablar de 1900 que ya había tranvía belga. Bueno, tampoco es para, pero yo me acuerdo. Vos pero sabés que el tranvía... vino muy sensible y No, nervioso. vino bien, así me gustaba. Pero yo no creo el tranvía San Lorenzo en 1800 y algo, ¿eh? Pero vos sabés que... No, pero no electricidad.
Tracción sangre, No, Bueyes. pero igual, Bueyes. vos mirás una foto de la época y... ¿Y qué nos cuenta un Fernando historiador, Lamora, Fernando Federico? Lamora de la tierra. Un historiador, Federico. Un historiador, por favor. Le convocamos. ¿Cómo se Fabián dice? Chamorro, Sí. el capo. Sí, en un sí, momento sí, sí. de la programación, por favor. El tranvía salía de Boyane y Eusebio Ayala. ¿Ubicá cuál es, ah? Sí, o sea, ya la en... Boyane es el centro. Donde estaba la famosa Shell que volvió, creo, ahora. Claro, es ¿Te tipo un acuerdas? triángulo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. No, yo conozco, yo vi por ahí, Federico. Principios. No, te pregunto si ubicá nomás, claro. Está bien. ¿Viste? Está No, muy ya sé, ya impaciente, está un poco está bien. ansiosa. ¿Sabe qué Yo le hizo pregunto y Federico? le responde, está bien. ¿Sabe qué hizo Federico el lunes? Sí. Empezaron a hablar del cerro ahora. Y después yo estaba aquí y me dice, Johnny, ¿vos también quieres hablar de cerro? Me dice. Y ayer a Juanma, ¿vos querés también hablar de Olimpia? Le dice. Podés Así. hablar si querés, le dice. ¿Y Juanma por dónde anda? ¿Ya está Juanma? Ya está, ya está, ya está. Ah, bien, Fede- bien. Fede me Cerro, dice- Cerro tiene mucho también, ¿eh? Me dice una persona Sí. que Increíble y con edad. a principio del siglo Sí. allí operaba la parada número 1 de tranvías. Principio del siglo. Pero preguntarle si va a estar San Lorenzo. Porque hasta ahora es difícil. No, no. Ahora es difícil llegar a San Lorenzo. Hay una Imagínate cuen- 1900. Hay una cuenta, Federico, de Retro PI. Y suele tirar imágenes de la avenida Mariscal López. Y hasta No, y hasta República Argentina era todo árbol. Pero, No, era 1903 Eran y algo. picadas, eran Picadas y- picadas. y montes, eran picadas. Sí. Sí. Mi mamá perdió un terreno ahí en la zona del Cierato porque dijo que no era. Que no era- confiable la zona. Mi mamá toda la vida. Tu mamá. Sí, Tu mi papá. Tu papá y qué joven que era. En el 63, por Oh, ahí. qué bárbaro, No, mira. no, muy lejos. Qué falta de visión, ¿verdad? De futuro. Impresionante. Sheraton. La zona. Mira la guita que llega a tener Federico. Boyanes ahí estaría, mano, ahí, mi radio tendría ahí ni si fuera millonario pagaría eso por una remera. Pero hay gente que paga. Es No, la allá identidad, está la gente identidad para comprando, muchos Federico. hinchas. Aquí un número para el programa deportivo. Va contando, ningún tranvía fue jamás a San Lorenzo, dice. Y ya quiere llamar. ¿A qué número para el programa deportivo? Viste, se enojó. Está bien, que entre. Que nos aclare, que nos eche luz. Que eche luz. Voy a decir el nombre de la persona. Sí. Silver, buena, gracias Silver. El tren salía de la estación en la Plaza Uruguaya. Joder, tranvía. Che, ahora apenas cruzar allá por... ¿Dónde se iba a hacer el... ¿Cómo se llama? El superviaducto, ¿cómo era? Superviaducto. El superviaducto. Apenas podés cruzar. Imagínate en 1900, 1800. Ni el expreso, ni el tren bala de Japón. Con 2 minutos. Edgar, ¿cómo te va? Hola Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo en Petrosur. Carga nafta activa 92 a 6.650 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Petrosur. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos Joy 110 o Forza 150, te llevas aparte de los descuentos una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita, y a cuotas desde solo 199.000. Deja de sufrir calor y pedir el tuyo hoy mismo sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, todas las formas de pago y en todas las sucursales. Haz tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También disponible en la web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos.
kilómetros. Baterías Varta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Varta, un golazo. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo. Baterías Varta, un golazo. Bueno, poneme una de historia. Música de historia. Hay una música de historia, ¿no? Ahí se pone. El tema de... Ahora ya... De cultura. Había de cultura, historia. Había habido más. Historia puede ser... No, Ajá. hay también música nuestra de historia. Puede poner algún... sí, vamos siempre a la misma, pero está bien. 2024. Qué grande Tinelli. Juanma se quería pelear con Johnny por Cerro Olimpia. No. En Twitter no, si escucha hablando de fondo, están diciendo más palabras, ¿sí? Un montón de cosas. Está el Twitter de Bruno Pon y el Twitter de ABC Cardinal. Sí, señor. En los dos. En el de Bruno hay algún problemita porque en el de ABC Cardinal estamos a full. Allí como siempre arriba. En el de ABC Cardinal. El tren le quiere salvar a Ariel. Ahora hablan de un tren lechero que se lleva a San Lorenzo. Así decía un tren de achura. Mira, puedo no tener precisión. Lo único que puedo decir es que esa denominación de para uno tiene que ver seguramente con el primer tranvía que de ninguna manera habrá sido a electricidad. Entonces, toda la razón. 1900, entonces, Acá lo escribe Fabián Chamorro. Sí, vamos a perfecto. aprovechar. Gracias, Fabián. A ver. Gracias, Fabián. Escuchen bien. 12,6. El tranvía tenía trechos en Asunción, Tacumbú, Sajonia, el centro y los barrios hasta el cementerio de la Recoleta. ¿Vos ves todavía, se ven todavía la vía ahí cerca? Sí, ahí Antes se se ve, veía, ¿eh? ahí, Yo no sé sí, si ahora ahora. con toda esta pintura que pusieron. Sí, se ve. Después nos envía acá. Lo que venía de San Lorenzo era el tren lechero, Federico. ¡Epa! Ese venía de San Lorenzo y llegaba hasta justamente ahí donde los tranvías también llegaban. Tuvo un tiempo un enlace hasta que llegaba después hasta la zona del ferrocarril central, pero funcionó 10 años por ahí nada más. O sea que tenía razón Ariel. Tenía razón. No, que un tren había, lechero había un tren. Un tren lechero. Sí. El tranvía tenía estación en el Belvedere. ¿Quién sabe dónde es el Belvedere? España y Brasil era una Claro. proveería. Era una zona cheta, ¿verdad? Sí. Yo entraba en el tranvía de Laricois, en el colegio. Ahí está ahí cerca. Gran parte, por ¿Dónde eso es una confitería esa? Ahora creo que sí. ¿Dónde- Belvedere. En los 80, zona de confitería Donde era. arranca Artigas. Sí. Ahí arranca Sí. Artigas también. Desde 1872 funcionó ¿Viste? y era estirado a mula. ¿Viste? Tracción Ahí de va sangre. bien, va bien. Sí, tracción La de sangre. historia ya va dándole un Poné cierto música, poné respaldo. música. Un cierto respaldo a Ariel. La historia. En 1919, ¿qué pasó, Ariel? Qué avanzado que éramos ya, ¿eh? ¿Cómo nos quedamos en el tiempo? Cambiamos ya a Al eléctrico, hermano. eléctrico ya. 1919, nos cuenta Fabián, era todo eléctrico. Pasamos Y ahora no podemos de sangre a electricidad. tener un taxi con aire acondicionado, ni uno tiene. Los boles ya bajaron también la guardia. Totalmente. Al principio eran con aire acondicionado, ahora veo que todos están con la ventanilla baja. Sí. Cuando la persona tiene derecho a exigir. Pero hay ¿Verdad? dos, Federico, dos opciones. Sí. Economy y el más caro. Y vos, si elegís el caro, por supuesto, tenés que Pero elegir igual el en aire. todos lados tendría que ser, hermano, ¿Sí? con este calor. Para acá voy lejos. 1919, tenemos la cancha acá de el fútbol, pero a veces se corta algunos partidos por falta de luz. Nacional. Bueno, para uno era la primera parada del trecho que terminaba en el cementerio de la Recoleta. Muchas gracias, Fabián. En algo tuvo razón Ariel. Sí. El tema de la tracción a sangre, Sí. que no eran personas. Yo digo que eran personas. No. Que tenían el tranvía. ¿No dijiste personas vos? No. ¿Animales? Animales estacionan sangre. Ah. Estación sangre es animal. Ah. Puede ser bueyes, puede ser mula, puede ser caballo. Dice el amigo Ángel Roda, aún con todas las dificultades, más del 86% de audiencia medible en Twitter. Esperando a que se estabilice, por eso decía, sí. Pero de paso escuchan el backstage. El backstage. A veces también cuesta ¿Qué pasa? memorizar todo lo leído en la historia. Sobre el 25 de mayo están todavía las vías del tranvía, dice Juanma. Sobre el 25 de mayo, pasando De ahí por hecho, la... hay, creo que un par de tranvías, Federico. Sí. Allí en la cabecera de la Plaza Uruguaya.
mirando hacia la calle Palma, más o menos, Sí, como, sí, como una sí. suerte de atracción turística. Hoja de Fruto dice, ¿qué tal, Fede? Yo también entré en... ¿Cómo se llama tu colegio? San Miguel de Aricoy. San Miguel Garicoy. Qué lindo, de Remanso. ¿De Remanso? No, 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 de Remanso dice él. Ah, no, ese esa otro. sería la sucursal. ¿Por o- qué San Miguel de Garicoy, ya que estamos hablando? ¿Qué es Garicoy? Y es un santo. ¿Vos entraste en el colegio, obviamente hermano? sí, entré. Es un santo. Mira que apreté. Garicoy. Es un santo. Lo que te puedo decir que era el fundador del colegio, que en principio era exclusivamente para gente de escasos recursos del país OVA. Y que después se fue un poco cambiando en el tiempo y... ¿Tu época cuál fue? No, y Ya, ya ya, pagaba ya, una estaba mejor. casi 100.000 de cuota. ¿En serio? Sí, sí. Ya sí, aquella sí. época. Cambió Cambió. el fin y la misión en el camino. Pero ¿por qué esta escuela, Ariel? ¿Vivía cerca o...? Mi gente tenía su negocio por ahí, entonces yo también a veces ya aprovechaba trabajaba aprovechando para ir al colegio. Perfecto. Bueno, qué bien. Saludo a todo el equipo y a Fabián Chamorro. Saludo a Eduardo Ortiz Mieres. Este número podemos enviar un audio por el tema del tranvía. Sí, envía y va a manejar Fabio acá el audio. Yo no manejo no por decisión, sino por desconocimiento. Porque Bruno, el dueño de los audios, a veces le obliga, no lo obliga, perdón. Le sugiere a algunos compañeros pasar el audio cuando no está. Y hoy vamos a pasar, porque este audio es de aportar. De historia. De historia. A ver. Si por allí Fabián Chamorro, que es un gran conocedor de la historia paraguaya, Sí. puede, a mí me gustaría saber a partir de qué año se le denomina para uno al estadio, se le relaciona al estadio con la parada número 1 del tranvía. Oye, es un poco complicada Buena la pregunta. pregunta. No. ¿No? Para los que saben, ¿verdad? Acá no dice Cristian Mareco. Gracias, Cristian. Él no entró en Garicoy, pero sabe. Sí. Miguel Garicoy fue religioso francés. ¿Qué hija? ¿Cuándo años ingresaste? Estamos hablando muy bien de la... No quiero ser San como... Miguel Garicoy, como pucha, trato San- apurado, ¿verdad? Pero San- estamos hablando muy bien al nivel de... San Miguel Garicoy es como Pero ¿cómo San. ¿cómo no se te va... no se te va a quedar el origen? No sé, me olvidé. ¿Cuántos años fueron ahí? 4 años. Tendría que haber quedado, ¿verdad? El origen de... Ya te conté hasta quién fue el fundador. ¿Por qué era Garicoy? El País Sobá fue el fundador. ¿Quién? El País Sobá. ¿Cómo se llama el país? ¿El país? El País Sobá. Sobá. Sí. Padre del Sagrado Corazón de Jesús de Betarram. Gracias, Cristian. Muy buen aporte, muy buen aporte. Muy buen aporte estamos teniendo en este miércoles, para algunos lunes. Aquí otra persona, a ver. Enrique. Miguel de Garicoy, está la gente, gracias. ¿Quién trajo la cerveza Paraguay? Para Ariel, no. Eso tampoco vamos a ver. Yo lo que sí sé cómo surgió fue... Fundador de la Congregación de los Padres del Sagrado, ahí está. Gracias a el oyente también que nos enviaba. Lo mismo que enviaba Cristian. ¿Vos sabés cómo surgió él? La cerveza. ¿Vos te imaginas que la gente compraba hielo en barra? Hielo en barra. En el centro. En el centro, hielo en barra. Muchos ponían la cerveza en un pozo. Las cervezas. En un pozo, tiraban el hielo ahí. Imagínate lo rico habrá sido, ¿eh? Cerca del Y puerto, bien helada la birra. Pero en el interior, Y Federico, tiraban, donde yo vivía, no teníamos en una época de servicio de electricidad. Mis familiares que ya le bajaban al trago tiraban acá- el pozo, pero sin hielo. Acá me dicen... En un pero balde. ya la humedad. Asegurar con una cuerda, claro, porque el agua en el pozo de es agua. frío. Ah. Es Acá me frío el dice agua. un amigo, Fran Maldonado, me dice, qué cheto este Ariel, me dice. ¿Por qué? Ese no- era colegio de refugiados del San José, dice. Hasta el mismo uniforme usaban, dice. Era La chetada era, dice. Vos sabés que El los colegio. expulsaron Padre Saubaté es el nombre real de País Obá. y seguramente acá se Y sí, francés, gracias. castellanizó. San Miguel Pero vos sabés que Garicoy es un Fabio, santo. lo que- Acá también alguien escribió, se me perdió algo. ¿Tenía alguna unión con San José? Y era el padre de San José, de la iglesia. ajá, de la Dice, iglesia. dice Federico que esa zona... Acá dice, imagínate, dice que la historia de Ariel, me dice el amigo Ángel Rodas, le parecía a la Hernán Rivas en su universidad. No recuerda nada.
de la universidad. Ariel tuvo 4 años. Ese es Miguel Garicois. ¿Vos sabés lo que el dato que le dieron Carapulla. Del San José, dice. Sí, era el padre de la iglesia. Dale, Fabio. ¿Eso te decía quién? Un amigo, Fran Maldonado, me envió el mensaje. Un ex compañero de colegio en realidad. Me dice que conoce el lugar, me dice que es un lugar de refugiados. ¿Vos sabés que es cierto, Federico? El uniforme por eso tiene corbata azul Francia, ¿así era? En mi época no, en mi época era tradicional, camisa blanca con pantalón azul. No, pero yo tengo... Es más, yo suelo publicar la foto de mi graduación de la primaria, el 6º grado. Todo con... Sí, tenía corbatita porque era graduación, del año 1993. Federico, lo que dice, lo que le dicen a Fabio, el colegio de San Miguel de Garicois, sí, era una suerte de refugio de los expulsados del San José, que a veces eran expulsados por indisciplina y por un cierto tiempo, por ejemplo, 1 o 2 años. Entonces, ¿y dónde quedaba? Al lado, ahí casi al lado, cruzando la calle, al lado de la casa de la Hino. Yo me acuerdo siempre de la casa de la Hino porque jugábamos el famoso 25 con la pelotita de tenis, iba ahí, tenés que ir a tocar el timbre para que te devuelvan la pelotita de tenis. Antes de ingresar y después, por supuesto, en momento de educación física. Y vos sabés, había algunos chetitos, por supuesto, en San José, que a veces venían y le encantaba tanto el grupo que ya no volvían, a pesar de haber cumplido ya con la penitencia o con el castigo. A San José. Quizá había más libertad y compañía, ¿verdad? Sí, dice que van a terminar el colegio allí, en San Miguel. El hielo se mantenía entre acerrín. Acerrín, claro. Eso para que dure para el día siguiente, justo de Capiatá. Así mismo es. Mira vos. Aquí nos saludan desde Utah, en plena nieve. Dice, acá no necesitamos ni heladera. Claro. Aquí, Federico, me dicen que la zona se llamaba para uno. A la zona en sí le decían para uno. Por la parada número 1. Bien. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta para tus celebraciones. Te sugerimos, los recomendamos en Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrarás recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Bueno, el viernes arranca el campeonato. Hasta Hernán Rivas tiene su foto de la escuelita. No, y Ariel dice que tiene la foto también. Ya la va a traer en algún momento al... Yo se lo publicar en Facebook, Federico. Ajá, mira vos. Se lo publicar, o sea que yo tengo elementos de juicio que demuestran que estuvo en el colegio San Miguel de Garicois. 93-96. Por eso le digo, no, aparte de 4 años, ¿en qué edad fue? ¿En qué edad? Y entre los 11 y 14 años. No, ya recuerda mucho. Sí. Ya tiene presente vivos recuerdos. Bueno, vamos a volver al fútbol. El micrófono de Edgar está bajo. ¿Ahora ya está? Gracias a los oyentes, gracias a Cristian también. Vamos entrando de a poco. El viernes hay 2 partidos. Juega Olimpia, de Sol. 20-30 Olimpia ante Sol de América. El domingo juega Cerro. En los defensores. En Olimpia, Federico, ayer a la tarde consultando al equipo, no me confirmaron la titularidad de Juan Espínola. Es lo que hablábamos ayer. Sí, ayer. Ayer decíamos ¿Qué tema eso. debatieron ayer sobre...? No, y el tema es que hay diferencia entre lo que significa el arco de Cerro y Olimpia. Para mí, en Cerro Jan es el titular indiscutible, más allá que va a empezar atajando Martín Arias. Con respecto a la diferencia que hay con Olimpia, porque en Olimpia tenés 2 buenos arqueros, y yo le decía ayer, Johnny, a mí no me extrañaría que Chiqui se juegue por Olveira. De acuerdo a ciertos partidos puede elegir uno u otro, porque los dos están en condiciones de atajar en el arco, ya demostraron su capacidad ambos. Sí. ¿En serio? Sí. Pero... ¿después de cuánto perdería el puesto? Porque Olveira terminó en condiciones como para volver. ¿Y te acuerdas que había una versión de que supuestamente seguía atajando Espínola la recta para final? Venderlo, era una información en aquel momento, sí, ¿no? sí, por eso. Pero hay muy buenos niveles. Incluso se pagó una buena plata. Imagínate vos pagar un dinero, es cierto que ahora apareció la plata en Olimpia, ¿verdad? Porque hay varias contrataciones que me indican a pensar que apareció buen dinero. Pero pagar y para que sea suplente de vuelta... No estoy buscando ni un... está bien que tengan 2 buenos arqueros, ¿no? Claro. Como pasa con Cerro ahora. Vos mirá, más allá del gol que le hicieron en el primer palo, todo, pero
mirar el rendimiento de Arias y un arquero seguro. Va a tener ahora ya un manda competidor. mucho, sí. Él no puede ahora darse el lujo de algunas indisciplinas, de dejarse estar. Totalmente. Tiene que apretar porque está al lado, le va a competir o atrás seriamente y va a aprovechar un pequeño resquicio que deje. Si él vuelve a cometer esos hechos de indisciplina como cometió el año pasado, por ejemplo, yo creo que ya va a ser ¿Cuánto tiempo va a estar afuera, Jan? 3 semanas, 3 partidos. Y bueno, ¿y qué pasa si arranca Bien, muy bien? Ayer discutimos. Yo en mi postura es que hasta tanto demuestra lo contrario, Jan es el titular. No sabes que exagerando, ¿sabes qué pasó? Pues lo mismo pasó con Espínola en Olimpia. Después ya estuvo Olveira, pero se quedó con el puesto Espínola. Sí, hacía ya mirando un poco a futuro, Ariel decía, primera fecha, ataja todo lo que hay, Alexis Martín Arias 0 gana 1-0. Siguiente partido, el mismo trayecto de partido sobre la hora, ataja un penal. Tercer partido, yo le decía, si eso ocurre, le van a sacar a Bernay, no al arquero, le decía yo. Pero si claro, cada partido va a llegar a un milagro del arquero, es mira que diferente. el puesto, no, claro. No, por eso, pero el puesto de arquero es muy... ha habido ya casos así. Yo me acuerdo Olimpia cuando se lesionó Berbia. Berbia es un arquero uruguayo que se lesionó en el debut Sí, me acuerdo. contra Nacional. Aquel famoso partido de Madeo, ¿te acordás, Johnny? Sí, me acuerdo. Que apareció Madeo y nos maravilló a todos. Ganó Olimpia 2-0. Yo creo que empató con 9 hombres. O empató. Empató con 9 hombres. Acuérdate que ese fue el equipo de Talavera, que Talavera no había ganado ni un partido cuando no, lo suman yo a estaba 15. diciendo, el equipo era de Gustavo Benítez, que debuta también con el Nacional y gana 2-0. Claro. Después, No, Berbia se lesiona y entra Cafa. sí. Y Cafa se queda con el puesto y nunca atajó más Berbia. Acá es diferente porque tiene un gran pasado Jan, ¿verdad? Sí. Pero igual, por el tema que inició, que fue el disparador de esto. Para mí es mucho más arquero. No mucho más. Más arquero Olveira. Olveira que Espínola. Para mí es más arquero. Más presencia, más atajador. Y creo que él perdió el puesto a diferencia. Yo hacía ayer el comparativo. Es un poco distinto porque cuando de alguna manera termina ganándole el puesto el año pasado Espínola a Olveira, se dio la circunstancia de partidos que tuvieron mucho impacto en el caso de Espínola. Porque atajar en el Maracaná, jugar contra el Flamengo, eliminarlo, ser otra vez Estoy de acuerdo. parte, juega mucho más a favor del que estuvo suplantando. O sea, partido distinto, consagratorio. A diferencia de estas primeras fechas que se va a dar con Arias, que capaz también podría terminar de la misma manera, pero a mi modo de ver, el arco de Cerro al menos tiene dueño. Pero si mira hacemos si mezclamos las cosas. Si Mira mezclamos que los verdad y clubes. lo conoce muy bien. a ¿Quieres este escucharlo Arias. de ayer, Johnny? ¿A vos te compromete o para vos quién tendría que arrancar? Y yo, por eso digo, Federico, a mí me queda la duda porque Gastón Olveira jugó contra Guaraní. El amistoso más importante jugó Olveira. ¿A quién le hicieron los 7 goles? A Pedro González. Ah, no fue Espínola. No estaba. No, Juan ingresa. En el segundo tiempo ingresa en ese partido Bueno, amistoso si vos contra Guaraní. concatenás, Johnny, con el dato que te pasan, que no te aseguran quién va a ser el arquero, y había atajado el único amistoso que jugó Olimpia en los preparativos. Olveira me parece que son indicativos que pueden Por conducir eso. hacia un lado. Claro, porque yo estaba segurísimo, muy seguro, de que Juan Espínola arrancaba el año. Pero esta situación de jugar el amistoso contra Guaraní, atajar primero a Olveira y después ingresa Juan Espínola, me parece que el técnico abrió campo para los dos. No, Olveira estuvo cerca de irse, ¿verdad? Estuvo a punto de irse. Intentó irse, ¿verdad? O a lo mejor Sí, capaz que hubo un pacto ahí o no. Él tuvo las ganas de irse, aparecieron ofertas, pero Olimpia dijo no, lo necesitamos y me parece que el hecho de quedarse, Federico, de comprometerse con la causa, me parece que a pesar de que tuvo lesión, porque él termina el año no siendo suplente, porque resintió la molestia. Era la misma lesión Era en la muñeca, exacto, en sí. la mano. Entonces, él no juega los 2 últimos partidos, no fue convocado en los 2 últimos partidos, pero después me parece que el hecho de continuar, de decir, bueno, me quedo a luchar, le da la posibilidad de luchar mano a mano con Juan Espínola. Bueno, acá me dice alguien, me jura y rejura que a Espínola le hicieron los 7 goles. Que estuvo viendo el partido el sábado. El sábado fue.
Sí, porque el arquero titular contra Guaraní fue Olveira. Olveira. Y en el Sí. equipo B jugó Espínola entonces, ¿verdad? Ingresa en el segundo tiempo Espínola. Arrancó entonces Olveira y después juega. en el equipo A. pero el partido de los 7 goles estaba Espínola. Estaba Pedro González. Y acá me muestra la foto y todo el tiempo. Alguien que estuvo, ¿eh? Me dice, no había ni un periodista, me dice. No, fue a puerta cerrada. Fue a Puerta cerrada, acá estamos nosotros. Me No, muestra la- pero a lo mejor, Federico, terminó Pedro González atacando ese partido. Porque Juan Espínola. Espínola ligó los 7, me dice Gerardo. No sé, no. Tengo que consultar. Para mí fue Pedro González. No, está bien, Johnny. Mantenemos ahí. Pero para vos, ¿quién tendría que arrancar? Y como no fue por bajo rendimiento, no fue por indisciplina, me parece que para Gastón. El arco. 2 para Gastón. Fabio. Y Espínola terminó muy bien con nivel de selección, sin dudas. Yo me jugaría por Espínola. Yo arrancaría con Espínola. Pero son 2 buenos arqueros, pero si a mí me da a elegir, Espínola. Por los últimos antecedentes, me quedaría con él. Y la tranquilidad de tener a Olveira de suplente. Mira que si acá están, de los 7 fundamentales. Es cierto que es un amistoso, ¿verdad? Pero también es cierto que Claro, te dice. un arquero cuando le hacen 6, 7, queda medio tambaleando. Olveira tiene el plus del penal. Yo también estoy con Ariel y Fabio. Para mí le saca una luz, una pequeña luz, Olveira a Espínola. Y estoy de acuerdo con el análisis que hizo Ariel, que fueron muy importantes para el hincha, para todos. Los partidos que hizo Espínola contra los equipos de Río de Janeiro, tanto contra Flamengo como contra Fluminense. Es más, nosotros decíamos aquí con Dani Chun, antes de la revancha con Fluminense, que si Espínola hacía un buen partido iba a ser titular en la selección. No fue un buen partido, tampoco malo, no tuvo culpa, pero tampoco tuvo una gran actuación, y terminó atajando nuestro amigo Carlos Miguel, ¿verdad? Carlos Miguel Coronel. Pero es cierto, Espínola yo creo que mostró mucha seriedad, mostró estar apto para el puesto, pero creo que a mi modo de ver, el titular debería ser también Gastón Olveira. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro, 6.150 guaraníes, y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta para tus celebraciones. Te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Stens Ionic purificará cada suspiro, y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Vuelven las clases y, como todos los años, te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp
WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El fútbol es pasión y el cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades en Luque, Areguay y en Itagua. El cacique sí te conviene. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga, disponibles en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja. Oyentes, un dato que puede ser también importante, el tema del cupo de extranjeros. Sí. Para Olveira Espínola. ¿Qué tiene aparte de... A ver, vamos por la defensa. Para mañana, para el viernes, Federico. Está Tucu Salazar. Uno. Después lo tenés a Prato, no. No. Bruera no tampoco. Bruera no. No hay inconveniente. No. El equipo que recibió 7. Pedro González, César Olmedo, Lucas Ramírez, Luis Mario Martínez, Raúl Palacios, Freddy Colmán, Hugo Quintana, Derlis Martínez, Manuel Romero, Alan Cano y Facundo Bruera. Un equipo bastante joven. Vamos a estar ahondando eso. Después tenemos toda la info del Cerro con Juanma. Estamos con Santiago Rojas, el Kiri. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a vos, a los muchachos y a tu radio audiencia. Bueno, Santiago, estaba leyendo y, de ser cierto, estoy muy contento por vos. ¿Estás para ir a atajar al Nacional de Medellín? Sí, confirmado. Eso fue justamente ayer. Pudimos completar todo eso y ya es un hecho. Qué bueno, che, sabes que es un arco grande, un arco... René. Estuvo René Higuita, estuvo Armani, un equipo muy copero, un equipo muy importante y realmente a esta altura de tu carrera, con la experiencia que tenés, ¿te viene muy bien, Kili? Sí, así mismo fue, la verdad que un desafío muy lindo para mí. Anhelaba esta clase de desafío. Bueno, ahora estar a la altura de lo que de estar en el arco de Atlético Nacional. Y bueno, Dios quiera que nos vaya todo bien este año. Santiago, ¿y vas a préstamo o compra tu pase el equipo colombiano? No, a préstamo 1 año con opción a compra. ¿Y qué pasó? Recuerdo que habías admitido que la gente del Cerro te llegó a hablar, ¿no pudo prosperar esa posibilidad? No, la verdad que no. Yo presentí de mi punto de vista que en el momento que Tigre no hizo esa opción de compra, pensé que ya la estaba ahí al tanto, pero al final no pasó nada. O sea, se fumó de la nada. Bueno, que era una posibilidad y no quiso ser. ¿Este va a ser el desafío más importante en tu carrera? Sí, la verdad que sí. Aparte de la selección paraguaya, creo que va a ser uno de los desafíos más grandes y más lindos de mi carrera deportiva. Llegando en un tan grande como lo es Atlético Nacional. Y bueno, ahora, como le dije a tu colega, ponerme las pilas y estar a la altura de poder llegar a un equipo tan grande como lo es Atlético Nacional. Kili, te saluda Fabio. Veíamos en redes sociales que hay mucha gente ya del Atlético Nacional que te está dando la bienvenida, que ve con buenos ojos tu llegada al arco del Atlético. Sí, la verdad que desde el momento que se dio la posibilidad de llegar a Atlético Nacional, la gente no para de escribirme, me están dando muchos mensajes lindos, me están esperando allá, me pone muy contento de eso. Bueno, ahora alistar la maleta y mañana ya partir para Colombia. ¿Desde qué momento la gente nacional te estaba siguiendo? La verdad que yo estaba en la pretemporada con Nacional en Ciudad del Este
El domingo me contaron que llegó la propuesta de Atlético Nacional, que iba a ir el arquero venezolano Wilker Fariñas, Payolo de jugador, y bueno, pusieron ojo en mí y ya enviaron la propuesta para poder acercarle a la gente nacional. Bueno, está, ¿cuántos clubes son pocos? ¿Nacional? Tigre. ¿Tu tercer club recién ahora, Kili? Sí, mi tercer club ahora mismo, el segundo que se me da la posibilidad de ir a jugar en el extranjero. Vos sabés que vi tu despedida en tu cuenta de Instagram, vi tu despedida de la gente de Tigre y qué bien te despidieron, dejaste cosas en Tigre, te quiso mucho la hinchada. Sí, la verdad que sí, la verdad que desde que llegué, de donde me tocó estar, siempre aporté mi granito de arena. La verdad que en lo personal sentí que me fue muy bien, quería quedarme, lo manifesté en su momento, quería quedarme, bueno, no se pudo dar eso y bueno, la gente me despidió con mucho cariño y bueno, es para mí lo que vale, y también haber dejado muchos buenos amigos ahí en el equipo de Tigre. Gracias, Santi, que sea con mucho éxito. Dale, Fede, muchas gracias, un saludo grande. Santi, el Kili Roja, nuevo arquero de Nacional de Medellín, un muy buen club. Creo que sigue siendo hoy lo más importante de Colombia, más allá de lo que uno pudo ver a través del equipo de Cali. América un poco mejor que el Deportivo. Sí. Después están los de Bogotá, que son el Millonarios, Independiente, pero Nacional de Medellín siempre. Vos sabés que tiene al DIM también enfrente, ¿verdad? Claro, llama mucho la atención en Colombia cómo hay una rotación de técnicos que nos... Jaime, hablar de Jaime, Jaime de la Pava, La Pava, por eso te iba a decir, no. Yo tengo la camiseta en el quincho del rock de Colegiales año 2000. Sí. Que debuta contra América de Cali, Y el técnico en Ciudad del Este. El sí. técnico era Jaime de la Pava. Yo cuando vi a Jaime de la Pava, Y pasaron 20 años, por eso te decía, más de 20 años. Más de 20 años. Fabio. Sí, más de 20 Lo que el años. partido de Copa Libertadores, América de Cali Colegiales. Cuando el técnico era Jaime de la Pava. Sí. Y hoy por hoy es técnico del Deportivo Cali. Está a punto de ser el rajado. También, ¿verdad? También la traemos. Perdió 3-0. Pero estamos Después del hablando amistoso aquel. de nombres que siempre circulan ahí en el fútbol colombiano. Y Son igual que los principalmente en esa brasileños, zona. ¿verdad? Sí, en esa zona. Después está nuestro amigo de la Mona Jiménez, ¿cómo es? Gamero. Alberto Gamero. Gamero también un campo. Que en la Copa Mucho técnico, mucho tiempo técnico del Tolima. del Tolima. Y en la Copa 2021 le cacheteó a su ayudante de campo. Gareca de América de Cali. Y lo que sigue el América, anunciaba la presidenta que... Y no arregló Gareca con... Estaba para ir a Chile, pero Claro. aparentemente va a arreglar con el equipo de América de Porque Cali. hay plata en Colombia de vuelta, ¿eh? El que vi que está muy bien... Y hay plata porque lo que hicieron, intentaron por Vidal y todo. América, ¿verdad? América de Cali. No, América de Cali. nos Apareció decía los muchachos, el colega bueno. el sábado Sí, que es posible. América iba a tener aportantes de empresa privada para... De hecho, América es una empresa privada, Y, Claro, ya y hay Gareca, eso. y Gareca es uno de los... ídolo del club. Las figuras de la década de los 80 con Cabaña, Bataglia Ni hablar. y compañía. Gareca es 2 veces finalista de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors. La final que se jugó en el Defensores del Chaco. Y después la final con River, un año más tarde. El gol del Búfalo Funes, Sí. que en paz descanse, murió muy joven. Juan Gilberto Funes tenía una afección en el corazón. Creo que murió antes de los 30 años incluso. Muy joven. ¿Qué está por leer, Johnny? Sí, Federico, para aclarar simplemente, ni Juan Espínola ni Pedro González recibieron los 7 goles en el amistoso. Fue otro arquero. No sé si puedo decir el nombre. Sí, no está mal tampoco. El arquero Infram. El que era de la Facundo sub-17. Infram. Sí, el de la Facundo Infram, sub-17. Exactamente. Él Ah, fue que el- habíamos hablado con la madre Sí, y todo eso. sí, sí. Bueno, Atención. dice Wilson, lee Sí, eso, sí, Fabio. lee. atención, información de último momento. Informa Wilson González, nuestro compañero. Cerro desistió de seguir negociando con Tiago Vecino. Está caída la operación oficialmente, dice Wilson González. Cerro desistió de seguir negociando con Tiago Vecino. Se alargó el tema, ya el mismo Zapag algo estaba... Generaba, insinuando pero viernes. no generaba mucha expectativa en el hincha ese jugador. ¿O sí? Sí, estaban mirando con mucha expectativa porque es un Ah, jugador mira. joven. Cerro iba a comprar el pase del jugador.
un porcentaje del pase se iba a comprar, estaba todo para venir y se dilató por culpa del entorno del jugador, definitivamente. Que El tiene padre- que ver con el padre y el representante también. Supuestamente el padre ofreció a León, donde ahora está su técnico, Baba. Jorge Pava. Sí. Claro. Campeón en Uruguay y se fue a León. Sí, Baba. exactamente. ¿Qué alegría esa parte? Tenemos esa clase. Mejor no gastar, ya dice acá Ramón en el WhatsApp. Yo como Sarita no estaba de acuerdo con la Avenida del Uruguayo, no, por eso digo, leí mucho que decía, no, paremos de... Jugador así no tiene que traer cerros problemáticos. Eso sí, el tema es que ahora se volvió problemático y ya hubo fastidio también de los hinchas porque no se pudo concretar la operación. Y cuando el padre está detrás de la... Pues siempre tiene que tener un representante. El padre es un poco ejemplo, Roque capaz. Pero también tiene un representante. Claro. Aquel holandés, alemán que solía venir. Pero el padre se mezcla mucho. Alguna pasó con el Pulpito Duarte, estaba todo y después no. El comisario Nimio Cardoso, gran baterista, fanático de los Guns N' Roses. Olimpista. Sí, gran tipo. Posiblemente está ahí con Jorge Sosa de RH Positivo, toda una historia dentro de la música del rock. Se va a ir al quinto. Él Jorge sigue siendo fiscal, pero- Sosa, le enviamos saludos. Y Nimio, que están todos los operativos. Estamos con Orlando Berrío. Orlando, bienvenido a Radio ABC Cardinal, aquí en Asunción. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Orlando, estábamos hablando con mucha expectativa porque sos un jugador muy conocido aquí. Seguimos tu carrera, tus grandes condiciones. Y se puede decir que es un hecho que estás para venir a jugar al Tacuarí aquí de nuestro fútbol. Sí, la verdad es que ya está todo dado. Estamos en un pequeño detalle ya para terminar de ponernos de acuerdo en todo lo del contrato, pero bueno, es un pequeño detalle que no va a cambiar mi decisión ya de ir allí a Tacuarí e ir al fútbol paraguayo. Orlando, ¿y qué le movilizó para cerrar con Tacuarí, que es un equipo modesto? De hecho, que el año pasado apenas se pudo salvar y permanecer en primera división. ¿Qué le movió para que usted venga acá y ser parte de este cuadro cuando en su momento le buscó Cerro Porteño, le buscó Olimpia también? Bueno, creo que sin duda alguna Reggie Márquez tuvo un papel muy importante. Me presentó el proyecto de la gente de Tacuarí, me buscó directamente, me dijo lo que querían, el por qué me querían, y creo que eso tiene muchísimo valor para mí, porque que te presenten un proyecto deportivo de la manera clara, con la visión que él hizo, está por encima de muchas cosas económicas. Ya, ¿y qué, por ejemplo, le dijo? ¿Quiere cupo internacional? ¿Quiere jugar una copa internacional? Liderazgo, Sí. liderazgo como lo puede Sí. tener Orlando, que aporte toda su experiencia. ¿Va por ahí el tema, Orlando? Sí, va por ahí el tema y lo que ustedes mencionaron, apuntarle a las copas internacionales que sin duda alguna me las disfruto jugar, me gusta competir en esas copas internacionales y bueno, llegar en este momento a Tacuarí a aportar mi granito de arena para que el club pueda conseguir esto que se trazó desde un comienzo, es muy beneficioso y me pone muy contento. ¿Estuviste cerca en algún momento de Cerro Porteño o fue más información que trascendió por aquí y no fue tan así hace 2 o 3 años, Orlando? Sí, tanto de Cerro como de Olimpia me buscaron, se acercaron a mí, pero bueno, en su momento se conversó con mi staff deportivo, con el empresario mío en su momento también tomamos la decisión y tomé la decisión de continuar en Flamengo. Claro, en aquel momento, después está lo de China, estás ahora seguramente, bueno, hablaron mucho con Regis del proyecto Tacuarí, pero estarás al tanto de varios de los jugadores que son algunos muy conocidos. Vino Prato a Olimpia, Juan Manuel Iturbe vino a Cerro, se mantiene Tacuara Cardoso en Libertad, o sea, varias figuras con una gran experiencia están dentro de este campeonato. Sí, hay muchos jugadores
que ayudan a que el campeonato sea muy competitivo, como en su momento me lo dijeron muchos amigos, Piris, que está en Cerro, que compartimos vestuario en Flamengo, me habló de la competitividad que se ve en el fútbol paraguayo, cómo se juega de igual a igual, y eso también me ayudó mucho, junto a lo que me dicen muchos de los amigos colombianos que estuvieron allí, Bocanegra, Farid, Manelli, Mejía, me han hablado muy bien de cómo se compite allá en Paraguay, y la verdad que estoy muy motivado con esta posibilidad que Dios y el fútbol me están abriendo, y irla a asumir de la mejor manera, y devolver en cancha lo que se me está depositando en estos momentos en mi confianza, ¿no? Le pregunto a los compañeros acá, el único colombiano que tenemos ahora es Carrascal. ¿O hay Otálvaro no está? Porque en un momento, como recuerda Orlando, estuvieron Mejía, Bocanegra, Magnelli, varios colombianos casi Vino Olimpia, que era al mismo tiempo. Arias, buen central. En Ameliano hay uno venezolano colombiano. El defensor central que me gusta. Gutiérrez. Ajá. Pero en un momento tuvimos muchos. Ahora es Carrascal, con basado en América de Cali, el único colombiano que tenemos, Orlando. Sí. Ahora, últimamente no hay muchos colombianos, pero bueno, tengo la fortuna de llegar ahora a seguir engrosando los colombianos que hemos pasado por allí, por el fútbol paraguayo, y demostrarle de que a muchos de los compatriotas de que Paraguay es una gran vitrina, es un gran fútbol que puede ayudarnos a seguir compitiendo en alto nivel. Hablaste de Piris Damota, con quien jugaste, Orlando, y otro paraguayo con quien pudiste compartir equipo, ¿quién puede ser? Raúl con Cáceres, en América Mineiro. Con Raúl Cáceres. ¿Y hablaste con los dos entonces con respecto al fútbol paraguayo? Con Piris, que es con quien más mantengo relación, por lo que somos amigos desde el tiempo de Flamengo, y me dio las mejores indicaciones, ¿no? Tanto del fútbol paraguayo como de la sociedad paraguaya. Bueno, un país muy cálido y con gente muy cálida. Así de simple. Realmente no hay colombiano que no haya venido acá y se haya sentido, ¿es verdad? Muy bien todo. Sí, incluso algunos se radicó, como Vladimir Marín, por ejemplo. Lo citó a Marín, Orlando. Sí, Marín se radicó. Sí. Se quedó a vivir aquí. Sí. Otálvaro está en eso. Otálvaro está en eso también. O sea, ustedes son buena gente y nosotros también. Y eso es importante, para comenzar. Así que bueno, ¿cuándo están llegando, Orlando? Es fácil ahí, cuando ambos somos buenas personas, es fácil complementar. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Cuándo están llegando a nuestro país? Bueno, la idea es terminar, como dije, ese pequeño detallito que tenemos ahí para ya acertar todo y conversar para viajar lo más rápido posible, ¿no? Que es lo que quiero, es lo que deseo para estar a disposición del entrenador, ver qué conceptos tácticos desea implementar y coger su idea de juego que para mí es demasiado importante en el fútbol. Gracias, Orlando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto por allá. Orlando Berrío, internacional colombiano, sí, sorpresa, buena contratación, muy buena contratación, al menos por lo que tenemos recientemente de él, para Tacuarí de la primera de nuestro fútbol. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Visión, somos todos, somos los que ayudan
a cumplir grandes sueños, y los que sueñan en grande somos los que hace 31 años trabajamos creando soluciones y oportunidades para todo un país. 31 años siendo el banco de todos, visión, más digitales, más humanos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Ustedes dicen que fue su mejor verano. Para mí es este, porque en Inverfin tengo hasta 70% de descuento y regalos directos por cualquier compra. Y si quiero renovar mi aire acondicionado o acondicionador de aire, tengo cuotas desde 199.000 guaraníes y encima la instalación gratuita. Fríamente calculado. No te pierdas la mejor promo de verano en Inverfin. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, Yopizupe Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz, que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Yopizupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acercate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laurel T, Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook, Guaira Pisos Sanitarios, y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Tiago Vecino a Pumas. El último escribió complementando la información que estaba dando Wilson González, nuestro compañero. Estamos hablando de Pumas de México. Escribió un colega uruguayo hace un poquito. Pumas. De la 890. 890 era Sarandí, ¿o no? No. Sport 890. Ah, pero era Sarandí, ¿eh? Creo que sí. Sí. Sport 890. Sarandí, Carve era una radio muy importante. Sí. La radio que es, man, es Hora 20, Universal. hora 20 el que sea Briganti, ¿cómo llega? En Carden. En Carve, mira vos, Javier. Un programa muy conocido. ¿En serio? Casi de medianoche. Vos imagina que era tipo un Nimo no perdona. Bueno, sí. Sport. No. Bueno, Cerro Porteño tenemos que conocer. Da de vuelta el equipo probable de Olimpia, Johnny. Sí, el equipo. Por favor. El equipo probable. Escuche, gente, no se ilusione con que vaya a la cancha, le vaya a Prato, jugando ahí con. No. Con la Rúa, vamos, a ver, lentamente. Sin la presencia de Román, que sería presentado hoy, pero él ya se sacó la foto con la remera de práctica del Olimpia. ¿Román? Fernando Román, el lateral izquierdo. El contratado. Nacional. Exactamente. Pero no estará en la primera fecha. Hora 25 de Radio Oriental, me dice. No, Carmen. El amigo Ángel Rodas. Sí, me parecía ya. Carmen de la época. Con los comentarios de Jorge da Silveira. Toto da Silveira me llamó, me acuerdo, en Sudáfrica. Varias veces cuando Paraguay iba avanzando. Falleció Toto da Silveira. Sí.
Así es. Él era también era número 1, ¿eh? Sí. A mí me acuerdo, final Olimpia Mineiro, yo estaba durmiendo. Y suena mi teléfono, yo pensaba que era de Cardinal, y él me llamó. Me llamó para hacer un enlace para Olimpia Mineiro, en Belo Horizonte. El Toto da Silveira. Sí. A mí me llamaban las previas del partido de Uruguay. Uruguay siempre jugaba un día antes que nosotros en octavo, cuarto de final y llamaban entonces para entrar a la previa. Era una especie de Macaya Márquez de Uruguay. Así mismo. Respetado, legendario, sí. ¿Verdad? Estuvo casi en todos lados. Lamentablemente en este país, por ejemplo, al experimentado así la gente se le burla, lamentablemente. Sin embargo, en Uruguay es querido, en Argentina es respetado. Pero no, mira que hay gente, tiene mucha gente. Julio del Puerto Respetado era muy respetado. Sí, pero ya... otra cosa es tu sentir personal, ¿no? Que hablas de lo personal. Yo hablo de, no sé cómo serán los colegas con esta gente, ¿no? Con Toto da Silveira, pero... No, él era muy querido, Federico. Yo lo seguía mucho a él y era... en las redes, por ejemplo, opinaba y había gente que compartía su opinión, con respeto. Bueno, este no es Fabio Marte, dice, no me parecía Jorgito. Acá preguntan si sos vos con la camiseta de Cerro, ¿no? No. Equipo de Olimpia, por favor. Con la duda en el arco. Arrancamos ya con duda. Sí, señor. O Juan Espínola o Gastón Olveira. Yo decía, tendría que ser Gastón, porque él perdió el puesto por lesión, por fractura en el cúbito del brazo izquierdo. Lateral por la zona derecha, Tucu Salazar. Buena pretemporada, totalmente recuperado, hizo una muy buena tarea. Entonces, está para arrancar. Espínola ya se presentó, empezó a trabajar y seguramente estará en la banca de expectativa para Guarí Espínola. Qué buena variante ahí. Sí. Los centrales, Junior Barreto, el que se quedó de Mateo, de Saúl, es Junior. Y lo va a acompañar ya en esta primera fecha Hugo Benítez. El amistoso contra Guaraní estuvo Ramón Martínez. Jugando Ramón con Barreto. ¿Ya jugó Hugo Benítez? Para mí, sí, pues porque jugó Ramón Martínez mirando el último amistoso, ¿verdad? Sí. Donde Ramón Martínez hizo de central, justamente por esa urgencia que tiene Chiqui de completar el equipo con un central. Sí, claro que limitado llega ahí, ¿eh? Sí, es poco. Entonces, va a ser debut. Debut. Después, ya hay jóvenes, el caso de Luis Mario Martínez, por ejemplo, últimamente en Tacuarí, está el joven Kevin Baez, también de la cantera, Lucas Ramírez de la cantera. Chiqui habló muy bien de Lucas Ramírez, inclusive dio a entender que iba a debutar él, que él iba a ser el central y de paso el sub-19. Exacto. Pero estaba suspendido. Está suspendido, sí. El lateral izquierdo, el lateral izquierdo, Víctor Sebastián Quintana. Se probó con él. Decía Francisco Arce que ya el año pasado, en la última etapa, llegaron a probarlo en amistoso, en práctica, perdón, y no desentona. Zurdo, buen manejo de pelota, buena proyección, entonces está para arrancar Víctor Quintana. Más pensado en manejo, ataque que en marca, ¿verdad? Sí, habría que ver el retroceso. Yo no lo veo muy ágil para la marca, pero bueno, en un costado más. Exacto. Bueno, bastante diezmado en el fondo. Están esperando a Román. Central Salcedo, ¿para cuándo? Salcedo ya empezó a trabajar en campo. Que esto va a ser una dupla inédita. Por eso decía debut. Exacto. Está claro que el debut siempre es debut, pero decía un debut de una dupla inédita de dos jugadores de perfil bajo. Hasta ahora. Sí. Pues son jugadores de perfil bajo. Benítez, Barreto. Venía alternando buenos y malos partidos. Y Benítez se va a poner por primera vez ante mucha gente, porque creo que hay mucha gente, al defensor es el viernes, la camiseta de Olimpia. Sí. Entonces, ahí, para poner en la lupa, en la media cancha. En la media cancha, Federico, muy buenas sensaciones dejó al cuerpo técnico el Peta Brizuela. ¿En serio, Sí. Me parece... Si Chiqui Arce saca de Brizuela un buen rendimiento parecido al que tenían el 3 de febrero, hay que darle un sobresueldo. Mira que intentaron otros técnicos, Guaraní más porque era el equipo Guaireña, Olimpia, Guaireña, Nacional. y el 3 de febrero nunca fue. Terminó muy bien en Nacional el año pasado.
El tema es que Olimpia es un equipo que tiene que atacar. Claro. Y Brizuela es más para con espacio. Claro. Más Totalmente. con espacio. Eres muy chocador para jugar así de espacio. Claro, ahora como decía Federico, si Chiquiarse le Consigue, saca el ¿no? jugo, consigue cambiarle sus movimientos, saber jugar sin pelota, explotar mejor los espacios, puede ser. Totalmente. Pero su perfil es más para contragolpe. Y tiene que armar una buena sociedad con Tucu, por esa zona. Al Sí. ser un equipo protagonista, vos tenés que tener una buena sociedad ahí, y vos tenés un entendimiento pleno, a ¿verdad? un Tucu Salazar con mucha proyección, mucha salida, Fabio. Sí. Que de repente te deja el... Aunque también esa situación ya tuvo con Alejandro Silva. Alguien que para la marca está... cero para la marca Alejandro Silva. Y una buena conexión en esa zona. Lo que pasa es que Salazar es más de diagonal y Otálvaro era más por afuera. Sí, exactamente. Salazar se mete mucho en diagonal. Vos sabés El que- Peta siempre es el mejor extremo del mundo en pretemporada, es el mejor extremo. Mira que yo cuando apareció dije, Pero mira- qué bárbaro, ¿eh? Sí, pero yo en Olimpia nunca lo tuve, Federico, entre... Él debutó los una vez favoritos. en un charco. Antes que General Caballero. Lo bravo que debutó en un Sí. charco y se le quedaba la pelota y se puso nervioso y duró un tiempo. Sí. El Peta, la última aparición en para uno. Entonces está el Peta para jugar contra Sol de América. ¿Quiénes completan el medio campo? El medio campo, Richard Ortiz, el capitán. Tengo una pequeña duda. ¿Hugo Quintana o Ramón Martínez? Si traemos a colación lo que había dicho Francisco Arce, que él necesitaba un volante de más de perfil de Hugo Quintana, lo puso él como ejemplo. Cuando se hablaba de Fernández Cedrés, que podría aparecer otro volante, decían, no, tenemos volantes defensivos. Necesitamos a alguien similar a Hugo Quintana. Lo tuvo él como ejemplo, lo puso en algunos partidos en el equipo titular, en amistoso, y ahora me parece que es la chance para que pueda arrancar Hugo Quintana. Si no arranca Hugo, estaría Ramón Martínez, doble 6. Y Hugo Fernández por el sector izquierdo. Ajá. ¿Y adelante? Adelante, hoy ABC dice fichas puestas en Derlis con Guillermo Paiva. Olimpia rechazó la propuesta de Argentinos, el técnico pidió por él, la idea es recuperar a Guillermo Paiva y ya en esta primera fecha junto a Derlis allí en la delantera. No tiene mucho, Ariel. Y vos me decís, es menos que el Olimpia del equipo que terminó el año. Sí. De movida, pero se entiende Al que... arranque, claro, porque después está Prato, Se entiende. está Sí. Paraguarí, está Román, Redes también, que está haciendo una... Desde, Mini pretemporada, desde lo que digamos. atractivo en cuanto a nombre para primera fecha, casi nada para el hincha. Para primera fecha, para decir yo quiero ir a ver a fulano, Claro, no claro, por eso Olimpia, decía. espero un mejor rendimiento, potenciado por tal jugador, no. Para abrir el escenario en el teatro, para la actuación en el Vos en sabés el que teatro. acá me es- puso alguien muy amaro, Federico, con Olimpia, pero no es así, pero pasa que, veo tu nombre, A vos te dijo que Óscar sos Ubaldi, algo. sí, antes que vos entres a opinar, Sí. me imagino lo que debe estar diciendo por vos. Ariel, Ariel- yo lo veo muy cuestionador de Olimpia, dice no tiene nada, pero... No, pero no me escuchaste lo que yo dije por Cerro ayer. Si yo soy fanático del Olimpia, voy a ir a ver la Olimpia, no me voy a ir a ver jugador. Vos yo me voy estuviste ayer. Te pregunto si vos estuviste en el programa, porque vos me escuchaste lo que yo dije por Cerro ayer. Que el único refuerzo hasta ahora es Iturbe. Y que yo, a Báez con una lupa, a Miguel Benítez con 2 lupas, bajo 2 lupas. No, ya sé, Ariel. Y además, yo no sé, y más, ya que querés, te digo que para mí Cerro, con los refuerzos que trae, a mí me pone en seria duda si va a pelear por el campeonato. Mira lo que te digo. ¿Y Olimpia? También. Pero También, el pero hincha, me- el hincha pues no puede estar diciendo, no, bueno, no se contrató a nadie, yo no me voy a la cancha. Yo olimpista o yo cerrista, me voy a la cancha a ver los colores, Bueno, a ver a mi así, equipo, así a de, apoyar a mi- claro, pero a mi es en el institución. mundo ideal. Pero ¿qué pasa? En el hincha, ¿cómo terminó el hincha de Olimpia el año pasado? Fuera, sacarlo en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores. Fue un año discretísimo, fue un año para el olvido. Pero bueno, tampoco es culpa del técnico por no poder poner ahora a los refuerzos porque de acuerdo a las posibilidades fueron llegando de a poco. Sí. Seguramente para la tercera fecha sí, ya en gran parte estarán todos disponibles y jugará yo Olimpia con su máximo potencial. Porque una cosa es que hoy arranque con Prato, con Arrua en la y por mitad de la sí, cancha. sí. ¿Cómo va a jugar Paraguarí Espínola?
¿Quién es otro? Johnny? Román. Román, como se Redes. proyecta, se va, no va a Redes. Pero si vos decís, Peta Brizuela, Quintana de lateral, Quintanita en el medio, Ramón Martínez, Paiva. Qué negativo estaría la. Mirá, Ariel, el pronóstico. Encima va a llover. Mañana. ¿Te agrego eso? ¿Y sí? No puede ser. Es como el sábado va a llover. Domingo. No viernes, Federico. Cuando tuvimos. No. Estoy terminando. En función de otra cosa. Sí. Estamos hablando desde lo atractivo. Yo sé que le Yo voy al viernes a ver la Olimpia, sea lo que fuere, dice un oyente. Muy bien, muy bien. Yo, muy yo bien. sé que... Felicitaciones. Yo sé que... Qué negativo está Ariel, Dios mío. Eh, Ariel, el Olimpia Atracción de por sí, el Olimpita sabe que va por la camiseta del orgullo. Bien, perfecto, estupendo. Todos sabemos que en el caso de Olimpia, por ejemplo, un equipo, por llamarlo de transición hasta que estén todos, ¿verdad? Porque es cierto lo que decía de alguna u otra manera Ariel en cuanto al entusiasmo y decir, por ejemplo, Olimpia va a arrancar con Olveira o Espínola, cualquiera de los dos, Paragua, Espínola, lateral derecho, ya ves algo diferente, ¿verdad? Hugo Benítez, Barreto, Fernando Román, Carlos Barrúa en la media cancha, sí, es otro equipo, ¿verdad? Pero me imagino que van a ir sumándose, van a Ronnie Redes. Claro, totalmente. El otro Entonces, plato con Deli González. Acá lo único- Mira, se había, Eso por ejemplo, sí, ¿verdad? No, pero- ese debut más allá de que después jueguen bien o no. Porque por un lado tiene razón Ariel y por otro no, ¿verdad? Yo creo que los dos tienen razón, pero acá cuando debutó Moreno Martín, que finalmente no debutó, la cancha se llenó. Después me decís cómo anduvo y cómo no, ¿verdad? Pero... fue en un partido contra Guaraní. ¿Eh? Contra Guaraní, la Sí. olla fue el partido. Que no entró. Cuando debutó, Entró. Aedo debutó contra Rubio Ñu en Defensor del Chaco lleno. Hizo un gol. De hecho, su recibimiento fue uno de los más Sí, grandes sí. de la nueva olla. Acá la mala suerte para Olimpia, digo suerte por el tema del tiempo, es que ninguno de los refuerzos está. Ese es el tema, pero es un equipo de transición y como ya veníamos hablando, aquí se tiene que ver la mano del técnico. Un técnico con tanta experiencia, capacidad, todo lo que vos quieras con respecto a Chiqui Arce, aquí se tiene que ver la mano desde pretemporada, desde el trabajo futbolístico, que va más allá de los nombres que juegan, ¿verdad? Pero aquí se tiene que ver un estilo ya definido de esta Claro, porque Olimpia. él hizo la pretemporada, él armó el equipo, él pidió los refuerzos. Bueno, eso en cuanto a Olimpia. Ariel está haciendo campaña ¿Campaña de qué? para que no vaya la gente, dices. Pero nosotros Yo nos hago vamos igual. Está perfecto. Yo hago una descripción nomás conociendo la cultura Víctor del Ramón aficionado dice. paraguayo, conociendo la cultura del aficionado paraguayo. Que acá a favor para que de alguna manera haya cierta respuesta, que pasó mucho tiempo sin fútbol. Una suerte Sí, de... el primer partido. El primer partido. Vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos a ver qué pasa, porque está claro que muchos de los que van a arrancar no van a ser titulares después en condiciones normales. Si es que Redes se pone bien. Olimpia, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Por mí sabes que Ahí te canto- llenen. te canto la hinchada. Llenen el defensor, llenen la olla, llenen para uno, llenen Nacional, llenen cancha de sol. Espectacular sería que cada partido vayamos y que rebose de gente en los estadios. Porque ya aburridísimo el campeonato paraguayo sin público. ¿Sí o no, Johnny? Totalmente de Solo acuerdo. nos toca esos partidos que, ¿sabes, Lugo? Imagínate esta Corea Meliano, por ejemplo. Donde el diablo preso poncho. Los refuerzos también llevan más gente. Sí, no, eso es cierto. Yo creo que eso apuntó a Ariel un poquito. De 30.000 capaz que se tenga 20. Voy a decir que soy muy generoso con mi parecer, Johnny. Sí, Si hablo de 20.000. Sí, generoso. ¿Cuánto vos decís? Yo creo que 10.000. ¿Cuánto está ¿cuánto está en la entrada? Todavía no tenemos, Federico, sí para Qué socios. raro. Canje ¿Para los socios socios. cuándo? Canje para socios. A ver si ya publicaron los precios de las entradas. Vamos a ir a Cerro, por favor, después. ¿eh? Vamos a ir a Cerro, Sí. Yo por creo que favor. 10.000 también, Federico. ¿Eh? Si 10.000 va, me parece, yo habrá creo que sido va a haber un poco más. muy interesante. Yo creo que alrededor de 10.000 15.000. personas. Sí. No, yo creo más. Está bien. Ahora sí ya arrancaban todos los refuerzos, yo creo que 20.000 mínimo. Con Prato y compañía. Liderando el equipo. Y ese es el tema desde cuando vos anunciás por los nombres. Impacta de otra manera, sin duda. Yo te entiendo de ese lado, Ariel, porque es diferente decir, por ejemplo, un medio campo, Rodney Redes, Carlos Arrúa, Richard Ortiz, decís, ¿verdad? O Carlos Arrúa por izquierda, Richard Ortiz con, Prato en la delantera. con Quintana Pero- y Prato Derlis, ¿verdad? Arriba. No, totalmente de acuerdo. No, O sea, te lleva hasta Román, me llama más la atención. Sí, el suena de fútbol otra manera, ¿verdad? De Nacional. Johnny, acá dice, yo pienso que hará 25.000 personas mínimo el viernes. Dice, Johnny, vos tenés el tema de los socios. De los socios, sí, canje, Federico.
Ah, cambia directo. Seguramente en los próximos días en las próximas falta horas poco, claro. van a ver, hace 2 días, todos los defensores oficialmente habilitados el canje de entradas para nuestro estreno oficial en la temporada 2024, decía la página del Olimpia, pero por ahora no tenemos precio para el no socio. Bueno, en instante hablamos ya de Cerro Porteño, con Juanma, es justo necesario. Ariel ya hizo un prólogo. ¿Y quién va a pelear el torneo entonces, Ariel? Y el campeonato puede ir revelando, pero Libertad que tiene de dupla central. y ya que con Viera. el mismo, con Viera. Y después no se fue nadie. Después O sea, se fue Barbosa. Claro, claro. Y sumó- No, por eso preguntaba la dupla Y central. sumó porque- Alejandro Silva. No, y sumó variantes en ofensiva. Como hay que Alejandro decir. Silva y recuperar algunos jugadores de otros Tie- clubes. Y tiene más variantes, por ejemplo, decir, no puede jugar Antonio Vareiro, bueno, puede jugar Iván Franco, por ejemplo, ¿verdad? O no puede jugar tampoco Iván Claro, Franco, está claro. Elvio Vera Claro. lo puedes probar ya, ¿verdad? Ya está, Martínez ya está, o el resentido. Sí, ya está, no, Hugo Martínez está Hugo bien, Martínez. perfecto, Hugo Martínez ya está jugó bien. últimos partidos en el clausura del año pasado. Yo voy feliz porque no va a estar Walter González. Y dice, no sea malo, hermano. Ella hizo un gol otra vez Walter. Bueno, entonces, voy a decir que está para cualquiera. Pero no por virtudes. En la apertura. Porque fíjate que No, para yo lo que digo, el Federico, debut de marzo en Copa Libertadores se habrán jugado casi 7 8 fechas. Sí, mucho. para marzo, para por Sudamericana, para, ¿sabes cuánto para que Libertadores, para hacer Libertad? 12 partidos ya van a ¿Viste? jugar. Una rueda. Una rueda y un... No es excusa. Yo lo que digo desde el lado de Cerro es que para mí los nombres no hacen mucho ruido para potenciar el equipo. ¿No te pareció? Y Turbe sí. Sí. Y Turbe antes de verlo ya dije lo mismo. Yo lo vi Pero más suelto a Churín. Suelto algún problema físico que le perseguía. Sí. En el primer partido lo vi más suelto a Churín. Está más fino Cecilio también. Cecilio, yo creo que tiene. Mira que dos extremos como esos sí te rinden el 50 de lo que rindieron en algún momento. pero hay que ver atrás cómo responde. Claro, de lo que dejó el partido del domingo amistoso internacional, que tiene recursos de mitad de cancha para arriba, muchas variantes. Tiene muchas variantes. Desde la creatividad, la imaginación. Pero no lo vimos sometido, ¿verdad? Porque nunca le quitó la pelota a Deportivo no atacaron. Cali, Y nunca bueno, le pero eso habla presionó. bien de Cerro, porque yo miraba el sábado las redes, que eso sí, en algún momento cuando había un episodio importante como el de los partidos de Cerro o el famoso premio Puskas. Sí. Y el sábado estaba incendiado, con esto no le ganamos a nadie. Váyase todo. Sí, pero decía Juanma no, Federico que puso un equipo. No, casi aparte es un alternativo. partido, no podés medir por ese tipo de partidos ya. Igual que el domingo. Muy buen partido, pero tampoco podés decir ya está el equipo. No, por eso no. ¿Verdad? Cuando vos tenés rivales, tus rivales directos tienen también una forma de jugar y un potencial importante. Falta todavía ver más. A mí me quedó claro que algo que decíamos y hablábamos con Dani, con Ariel y con Fabio y Bruno, cómo jugarían. Y yo decía que iban a jugar Iturbe a la derecha, Cecilio a la izquierda y Aquino fluctuando y un solo punta. Pachi. Y al menos salió así. Pachi, gracias Ariel. Y salió así porque es la única forma de jugar. Bueno, podés dejar afuera ni a Aquino, ni a Cecilio, y ni a necesita Iturbe, juego. ni a Pachi. Y para Federico ahí el Sí. único que tiene pausa es Pachi. Sí. Es un equipo que cambió del resumen que yo he visto, un equipo más explosivo, que tiene mucha dinámica, no es el famoso con pausa, toque de aquí para allá, con mucha posesión, sino que cuando arranca la mitad de la cancha ya hay un cambio de ritmo infernal y eso te da, por ejemplo, un Iturbe o te da un Cecilio, si está bien físicamente. Claro, yo creo que van a estar bien físicamente, vinieron para eso. Iturbe, la primera jugada del partido del sábado ya hizo una finta que buscaba algo importante. Me parece que Enzo como lateral Estuvo está bien, bien. estuvo bien. Sí. En el Está partido bien. contra Deportivo Cali. Que había jugado así la parte final. Morel, Báez, yo dije lo de Báez. Para mí Báez tiene mucho temperamento, pero en espacio grande le cuesta mucho. Tiene una virtud, es un defensor goleador. Él siempre que va a buscar una pelota genera. Fue que le pasa al Sepul sobre Cerro. El plantel del Ciclón está muy bien y va a dar que hablar, sin dudas. Para mí la fecha o los partidos van a ir revelando si está Cerro o no está, si tiene chapa, madera o no tiene. Y... Para el campeonato de la Copa ni te hablo luego, porque la Copa es para ir ahí, jugar y ganar lo que se puede y punto. Listo, ¿verdad? Bueno, con Pues respecto... ya esa es la perspectiva, año 2024. Totalmente. Juanma. Juanma. A ver, ¿Qué tal, Juanma? ¿Bien? bien, todo Ahora te tranquilo, ¿cómo escuchamos estás? bien.
No digo lo de Ariel, que pues, tiene su opinión, la gente lo conoce muy bien ya a esta altura del partido. Muchos lo tildan como aficionado de Cerro. Está claro que en algún momento lo pudo haber sido. Pero habla de acuerdo a lo que piensa. Está diciendo, ¿se va a moldear o se va a hacer camino en el transcurso del campeonato? Y la Copa jugar por jugar, Sí. jugar algunos partidos después, así. Sí, así mismo. Así mismo, ese es tu... Jugar lo que se pueda, por ahí se gana, esa es tu hoja de y si ruta. no se gana no pasa nada, ya está. En Se Cerro participa. creo que hay un nivel de entusiasmo superior a esto que está describiendo Ariel, ¿verdad, Juanma? No, lo que pasa es que Ariel está acostumbrado a animar al público de Cerro, a despertar el sí se puede, recuerda en el partido contra Palmeiras, y hoy día la realidad de Cerro es que va a ir en busca del torneo Apertura, y a lo mejor no en busca de la Copa Libertadores, no, hay que ver, va a ser extraño realmente, y hay que ver cómo encara cuando arranca la fase de grupo de la Copa Libertadores, pero hasta aquí el discurso marcado no solamente por el vicepresidente Petengil cuando charló con nosotros, sino que también de los protagonistas, los jugadores y el propio entrenador, es que la prioridad pasa a ser el torneo local y no la Copa Libertadores de América. Eso está bien claro. Sí, totalmente. Es que es así. Es que debe ser, si Fabio Araquén claro. acaba de decir que son 12 fechas ya de disputa del torneo cuando arranca el primer partido de Copa, que antes te tocaba en la primera semana de febrero. Obviamente que no puede estar mirando al costado, rascándote ahí en las primeras 12 fechas de un campeonato. No, Ahí ya pero tenés que aparte- determinar ya si lo peleas o no. Pero aparte de eso, Fede, fíjate lo mal que viene Cerro, que si bien es cierto, en el 2022 fue el equipo que más puntos sumó, pero no ganó ningún campeonato. De vuelta el año pasado los vicecampeonatos. En el 2021, en diciembre, aquel partido en Dos Bocas fue la última vez que el hincha de Cerro festejó un campeonato. Después un clásico en el Defensores del Chaco con dos equipos suplentes de por medio, clásico de Copa Libertadores que perdiste en la Nueva Olla, el clásico por el torneo local que no ganás hace 2 años y te vas a poner a mirar la Copa, no sé, me parece hasta lógico inclusive la cuestión de apuntar al torneo local primeramente y a partir de allí sí construir tal vez una ilusión o un proyecto o una ruta de trabajo que apunte a tal vez la temporada que viene, o por qué no, si en fase de grupos de Libertadores pasaba Copa Sudamericana, o si pasaba octavo de final, si le sale bien a todo a Cerro, entonces el segundo semestre sí apostar bien ya a lo que tiene que ver el ámbito internacional. Claro, yo creo que por todo lo que citaste en un momento, hay un escribimiento. Yo no lo veo tan mal como lo ven algunos, ¿eh? A mí me parece que viendo la dupla Piri-Damota, después si vuelven los jugadores de la Sub-23, para mí Piri-Damota debe mostrar sí o sí su calidad este año. Lo veo bien Iturri y a Cecilio, impredecibles. Lo vi suelto a Turín, y cuando yo suelto es un jugador que basa mucho en lo físico, y si nos trae él por ahí aparece Alfio. Y en el fondo, 2 buenos arqueros. Creo que Arzamendia mostró mucha soltura, la que le conocemos. Es un jugador que ya sabemos lo que juega, en un momento puede ser 5, en otro momento 7. Pero no veo tan mala la película para Cerro Porteño como otro. Y no hablo exclusivamente de Ariel, sino de opiniones que vi incluso de colegas, de gente con la que suelo hablar, que son seguidores, amigos a través de las redes sociales. Es como que viene todo muy negro. Y creo que estamos de acuerdo, Juanma, vos que estás en la cobertura hace mucho tiempo de los clubes, que ni el partido del sábado, malísimo, ni el partido del domingo, buenísimo, son como para tomar una cuestión, ya está. O va a ser tan malo como el sábado, o va a ser tan bueno como el domingo. Hay muchas cosas que ajustar. Hay otros rivales importantes. Hay un inicio de torneo muy complejo, son 3 partidos en 6 días, 7. Sí. ¿Verdad? O sea, acá no hay tiempo de decir vamos a trabajar bien en la semana, pero también se presume que ya trabajaron. Obvio, y tenés 3 partidos. Cerro tiene Trinidense. ¿El segundo cuál era, Juanma? Aquí lo estoy El confirmando, jueves. tengo entendido era Meliano ya de visitante en Villa Elisa. Ameliano y después... El jueves juegan contra Meliano. Y después 2 de mayo.
Sí, 2 de mayo en el Defensores de Volta. ¿Cuánto tiempo va a jugar en el Defensores Cerro? Y fácilmente por todo el mes de febrero. Están tratando de ajustar todos los detalles para en el mes de marzo retornar a la nueva olla. Perdón, Juanma, nos decía hace poco Michel Sánchez, director de competiciones de la APF, que hasta la tercera fecha es la que va a jugar Cerro. En la quinta fecha, cuando tiene que jugar con Libertad, ahí ya lo haría en la nueva olla. Ya le dan los tiempos para poder lograrlo. O sea, hablaba... ¿Cuánta fecha de Libertad? Quinta fecha. No, falta poco. Va a ser a mediados de febrero. De febrero seguramente, sí. A mí me decían, Fede, perdón, es gente que está ahí viendo el día a día, que hubo un retraso en el inicio de las obras por falta de los insumos, de los faros LED. Entonces, por eso se calculaban ellos que a partir de marzo, más o menos. Entonces, pero lo de Michel fue hace poco. Sí, esto es diferente. Sí, tenés razón, Juanma. Entonces, con esto se estaría jugando otra vez en el Defensores, el partido con Libertad. Salvo que lo quiera llevar al interior Cerro, que no creo, ¿verdad? Porque ese criterio ya iban a manejar para la primera fecha, pero no lo hicieron. Sí, exactamente. Tenían pensado, pero luego surgió lo de Colombia, la serie de amistosos, y entonces decidieron jugarlo aquí en Asunción. Pero yo creo que la tendencia va a ser, de acuerdo un poco también a la respuesta del público, que se vaya jugando aquí en Asunción. Bueno, tenemos un potencial equipo para el domingo. Y mira, Fede, que en ese sentido, si bien es cierto, todavía hay mucho por ver, principalmente ver a un equipo que lo ataque más a Cerro por la línea defensiva, pero me parece que lo demostró el domingo, va a ser la tendencia, o es la tendencia que va a intentar implementar Bernay en este semestre con Cerro Porteño, con los dos extremos allí bien punzantes. El rival del Deportivo Cali le permitió soltar mucho a los laterales, algo que habitualmente va a ocurrir también aquí en el fútbol local, salvo que cuando enfrenta rivales directos seguramente. La presión de los dos volantes centrales, también tratando de ir a buscar y de cortar a terreno rival, y una línea defensiva de los dos centrales que no fueron muy exigidos. Tal vez esa es la cuestión, a ver cómo reacciona esa dupla central, que definitivamente será Javier Báez con Jorge Morel, y a partir de allí un poco esa incógnita que se tiene hasta aquí con Cerro Porteño. Pero lo demás me parece que marca una tendencia lo del domingo de la intención que tiene al menos Bernay para lo que es el Cerro Porteño temporada 2024. Enzo Jiménez tuvo un golpe, él va a estar normalmente. Sí, no pasó de eso, fue solamente un golpe, un poco desangrado, pero no reviste ningún tipo de gravedad, alguna fractura o fisura ahí en la zona de la nariz. Él está a disposición y está para arrancar, así como están las cosas, el partido del domingo. En pretemporada, al menos, el equipo que más insistió fue prácticamente el que inició el domingo. Y digo prácticamente porque allí faltaba Alan Benítez, quien era lateral derecho titular, al menos en la mayor parte de la pretemporada. Se lesiona el sábado, un problema en el aductor, y eso le impide también estar a disposición este fin de semana. Habrá que ver cuánto tiempo le toma a Alan Benítez recuperarse, pero uno cree que fácilmente estos primeros 3 partidos no estará a disposición de Bernay. Por ende, la tendencia también marca que Enzo Jiménez, que particularmente lo vi muy bien en el segundo partido, esté jugando allí como lateral derecho. Bueno, vamos a ver, aquí me dicen que de una fuente cercana a un arquitecto que está en el tema de la olla, que recién a fines de marzo. No, entonces estamos hablando que ya directamente va a estar para la Copa Libertadores. Arquitecto Angulo puede ser Juanma. Exactamente, sí. Alfredo Angulo creo que era el arquitecto también, el que estuvo allí a cargo de las refacciones cuando se estaba reconstruyendo el estadio, y sí, también él es el que está a cargo de... Bueno, la gente de estacionamiento de Defensores contenta. El año pasado pasó un año muy malo, muy pocos partidos se jugaron, hizo su plata en la Libertadores con Olimpia, porque la selección, por ahí, ¿verdad? Incluso en la selección tiene muchas restricciones ellos. Ahora ya van a tener de movida viernes y domingo. Sí, y va a continuar esto con... Pero para la señora Rubia. Con Olimpia. Se retiró el Parcín, ¿verdad? Sí, se retiró. Sí, pues muchos querían subir ya que había Parcín. No me suban, hermano, porque ahí estamos. Estamos a 20, ¿eh? Y sí. Había una esquina que era un estacionamiento bueno, que se cerró con alambrado todo, pero ahora hicieron un estacionamiento que es de la marca que está aportando para los estadios, de la financiera, banco. Pero vamos a estar volviendo a nuestros viejos amigos del Defensores.
¿Cuándo se va a abrir la cantina del defensor, Johnny? Nunca más se abrió, ¿no? Sí, desde después de la pandemia. No sé, no sé. ¿A quién hay que hablarle? Porque es muy importante. Claro que es importante. Agua, Sí. gaseosa. Y se retiró la tía y entonces no se retiró. Y no hay nadie que se haga cargo, che, porque La tía Vilma. todo bien cuando había pandemia. Pero a veces te vas a unas transmisiones de 5 horas y necesitaba un poquito más. Si yo tengo que ir, pobre Oscar, a buscar agua al super de Carlos Andrés López. Sí, sí. Algo más que café queremos en la cantina del defensor del Chaco, justo. ¿Qué onda la entrada del viernes? Dice Johnny. ¿Qué onda las entradas de Cerro, Juanma? Hasta el momento no hay novedades con relación a precios de las entradas, pero generalmente no varía mucho. Hay que ver si la política este año va a ser, o esta temporada va a ser un poco, al menos para el arranque, y como Cerro va al Defensores del Chaco, bajar los precios de la entrada, mantener un precio promedio, o directamente utilizar siempre los precios establecidos en cuanto al límite. Pero generalmente las graderías están 30.000, en las preferencias 40.000, y luego ver las preferencias. Va a ser una novedad, no recuerdo, después de mucho Cerro va a oficiar de local en el Defensores del Chaco. Yo recuerdo temporada 2017 principalmente, que generó mucha expectativa y mucho entusiasmo la gente de Cerro por el fichaje de Nelson Aedo Valdés. Ah, ese es el partido que yo recordé. Sí, las primeras fechas, creo que 2 o 3 partidos jugó de local Cerro en el Defensores del Chaco, y con un ¿Y promedio... nunca le sancionaron la olla, Juanma? ¿Cómo? ¿La olla nunca le sancionaron? Para mí Llegaron que a algún partido sancionar. jugó, creo, en el defensor del Chaco, ¿no? O sea, es que de visitante sí, pero de local no recuerdo. No recordás, porque- no, está bien. Porque sí hubo sanciones, pero fue uno a puerta cerrada, ¿recordás? Claro. Y otra vez sin acceso a gradería norte, pero de local yo no, hace tiempo no recuerdo que se oficie de local en el Defensores del Chaco. Y aquellos partidos del 2017 de la apertura fueron con 15 a 20 mil personas de promedio. Yo no sé si se va a llegar a eso, pero uno imagina que por lo menos 10.000 personas van a estar el domingo a las 18 ante Trinidense. 18. Pero viernes también en 20:30. Porque También. viernes a las 18 hubiera sido mucho peor. A ver quién conoce más a su hinchada. Johnny, ¿cuánto público va a haber el viernes? Viernes, Federico, 20:30, Defensores del Chaco. Yo creo que 12.000 aproximadamente. 12.000. Sí. Juanma, ¿cuánto público habrá el domingo? Y yo creo que un promedio de 10.000 personas estarán allí en el Defensor Pues del sí, Chaco. vos sí para- nos llega a los 15. Con Itur, Domingo. Cecilio, compañía, domingo. y a las 6 de la tarde. 2018. Y pasa que en el Defensor del Chaco, el hincha del Cerro se acostumbró mucho a ir a la Nueva Olla. Si era la Nueva Olla, sí, superaba inclusive esa cifra, pero quiero ver al público de Cerro en el Defensor del Chaco. Prefiero ser cauteloso y no... yo creo que con 10.000 personas aproximadamente. Bueno, me quedo con ese número. Creo que son muy cautelosos, pero está bien. Juanma, vos ya no tenías unos antecedentes de ver un poco menor la capacidad y después se da otra cosa, ¿verdad? ¿Ya te pasó, Juanma? Sí, sí, sí. No, pero una vez me pasó, una vez. pero Una la vez te mayoría pasó de las veces mucho. siempre. Federico, impresionante el anticerrismo de los periodistas y panelistas. ¿Mm? Por lo menos entusiasmen un poco más, así como hacen lo que cubren Boca, Independiente, Morón, News. No. Vos sabés que yo escucho mucho eso y todo lo contrario. Como le bajan la caña. Cuando deben hacerlo, ¿verdad? Acá pasa, le digo al oyente, AJ y Lía, que cada uno está pensando, yo creo que ahí, yo dije, para mí Cerro tiene más de lo que están diciendo los muchachos, ¿verdad? Los compañeros. Mira, Fede, yo quiero aclarar que... Yo le doy un augurio más importante a Cerro. Y Olimpia lo quiero ver con los refuerzos, pero es la opinión de cada uno. Y Cerro ya vino con mucha expectativa y hace mucho que nos redondea buena campaña, debe ser por eso, pero yo le veo algo diferente ahora en el arranque a otros arranques. Nosotros muchas veces hablamos que el torneo clausura, la previa fue muy austera, casi no hubo contrataciones, hubo planteles que se disminuyeron. Yo lo que Pero veo ahora que está. sí, yo lo que veo que Libertad no se va a disparar como el año pasado. Yo para mí Libertad Yo no, tampoco, no veo tanta diferencia entre los otros equipos. Cerro y Olimpia van a estar ahí. Si me dicen que la dupla es Viera con Jaquet, No, o Cardoso, como dice Gerardo. no, Gerardo dice que la dupla va a ser
para la primera fecha. Gerardo Viera. Luis Cardoso Viera. No, Viera Jiménez. Néstor también. Jiménez. Pues acá me están viendo una persona. Viera hace Néstor 10 minutos Jiménez. me están mirando cada rato. No juega Jaquet. Claro, y Gerardo. Gracias, Gerardo. Entonces, Viera. Néstor Jiménez, el zurdo. Está bien porque Espinosa juega como lateral izquierdo. Ariel, bueno, no, pues Juanma tampoco. Juanma incluso mete 10.000 personas. Yo creo que van a haber 15.000. 15.000. Yo decía 12 18 horas. El hecho de. No, ser vos tenés tu viernes, motivo. Viernes. Si era la olla, sí iba a ser 15 No, mil. olla era más arriba de 20. Sí. No, yo creo Pero yo creo que el horario es bueno, Ariel, ¿eh? Yo creo que en los dos partidos 15.000 se van a, para mí va a haber mucha gente de Olimpia, no van a llenar el estadio obviamente, pero más de 15.000 ahí, por ahí. Tengo la ilusión de ganar la apertura a pesar de Zapag, el presidente y ser azulgrana. Ahí está. Tipo de fútbol. Ahora Cerro tiene una sanción de Conmebol 50% gradería norte baja. Eso es la Copa, sí. Muchas gracias. Saludo para Alcides Gómez. ¿Qué es cierto que la directiva de Olimpia compró el estadio de Capiatá? Recién estaba... Hasta hace poco estaba buscando plata. No sé. Partido de Cerro. Está Juanma, no te modelo 10.000 entonces. No, yo creo que 10.000, profe, quiero aclarar algo. No voy a poner como base, así es fácil. No, 10.000, yo me mantengo en 10.000 aproximadamente. Está Vamos bien, a ver. está bien. Espero que los hinchas de Cerro superen, ¿verdad? Que sea así como dice Pablo, 15.000 o inclusive lleguen a los 20, pero yo creo que 10.000. Y otra cosa a aclararse, que Cerro vaya por la apertura, yo no estoy desmeritando o no hago de menos el plantel o cómo llega para esta temporada. Yo voy nomás al objetivo que se está trazando Cerro, que para mí fácilmente con Iturbe y con Cristian Javier Báez, a diferencia del año pasado que estaba Brock, por ejemplo, yo creo que con esos dos futbolistas en el equipo titular al menos se potencia un poco más, y por cómo lo vi a Carrascal y a Piri Mota, Cerro tiene para pelear de una manera un poco más seria a comparación de lo que fue la temporada pasada, el campeonato a los rivales que le toca, Libertad, Olimpia, y hay que ver Guaraní también cómo responde. Pero para mí Cerro está allí con buenas posibilidades de pelear en la apertura. O sea, vos te separás, Ariel, cuando decís a ver qué pasa en el campeonato y jugar unos partidos ahí, lo que se haga en la Copa Libertadores. No, yo creo que Cerro va a pelear en la apertura, ese es su objetivo y va a intentar ganarlo. Yo creo que tiene con qué pelear y tiene con qué ganar el campeonato, y lo que así me genera una incógnita es cómo le va a ir en el torneo local, en el torneo internacional, en Copa Libertadores de América. No, eso claro, siempre es incógnita. Fabio. Sí, Juanma, se cayó lo de Vecino. ¿Quién por Vecino ahora para que llegue en Cerro como delantero? Yo no descartaría, Fabio, compañeros audiencia, que por lo menos se aguarde este debut y el partido siguiente contra Emiliano. Y a partir de ahí ver cómo se maniobra. Cerro quiere contar con un delantero más, pero hay que ver cómo reacciona la directiva después de esta negativa de Vecino, de no venir a Cerro Porteño. Hay que ver cómo... yo no descartaría que incluso Cerro se quede con este plantel. Claro, yo no sé por qué ustedes ven algunos por afuera, pero por afuera tenés ya... Y es lo que se buscaba, lo que yo entiendo por buscarlo a Vecino, es uno que pueda complementarse con Churín, con Alfio Oviedo, un segundo punta, que pueda adaptarse. Hay que tener en cuenta, Fabio, que también el tema del cupo extranjero está, que se reduce a 4. Y con los titulares que tiene Cerro hoy ya entra con 4 en cancha. Y traer un delantero extranjero de vuelta, claro, que va a generar cierto conflicto, salvo que sea para la Copa Libertadores. El arquero es extranjero. Sí o sí. Sí. En el fondo no hay extranjero. Salvo Brock, pero no va a jugar. No, claro, supongamos un equipo base. Sí. Pero si juega Brock te arma un problema, porque tenés Carrascal. Carrascal tiene que jugar sí o sí. Carrizo y Churín. Y Churín. Man, tenés 4. 4, claro, por eso. No, pero 4, está bien. Yo pensé que iba a tener más problemas Cerro, ¿no? No, pero igual son titulares que tienen que jugar sí o sí, salvo que cuando vuelvan los volantes de la selección sub-23, allí lo sientes al banco a Carrascal, ¿verdad? Pero eso es importante. ¿Quiénes están al servicio de la sub-23 en Cerro? Ronaldo de Jesús, el defensor central que no terminó siendo titular. Está Alan Núñez, lateral derecho. Javier Talavera, que hoy día pasa a ser cuarto o quinta opción en el arco.
Después están los volantes, que sí son titulares, Wilder Viera y Fabricio Peralta. Dos que rindieron alto, apareció principalmente en el primer semestre del año pasado Wilder y Fabricio Peralta con una gran aparición en el torneo clausura. Son los que están al servicio de la selección paraguaya. Yo lo vi en Twitter, pero sin volumen, sin nada. Ese gol en contra del Sub-23 fue real, ¿verdad? Terrible, terrible, Federico. Fernando Román. Ese es uno de los peores goles en contra que yo vi. Uno de los peores. ¿De quién fue? Fernando Román, jugador de Guaraní. Justamente Román. No, pero este es de Guaraní. Sí. El de Guaraní. Tenía la pelota, el arquero, un compañero a la derecha. Todo un el compañero a la espacio del izquierda. mundo. No estaba bien al lado de él. Juntos. Sí. Uno al lado del otro. Sin ningún rival alrededor. Un rival no estaba ahí acosando. Nadie. No. ¿Nadie? No. No. Una cosa de loco fue. Parecía fútbol no sé, allá de Haití. Namibia, Sí. Liberia. Increíble, ¿no? A mí me parece que ganó ayer. Ayer ganó. O- Ganó 1-0. Le ganó Liberia, el gran George Weah, Johnny. Sí. Jugador de Liberia. Se reencontraron Bielsa y Carlos Jara Zaguier, estaba pensando eso. ¿Después de cuántos años? Después de 20 años. 2004. Aquella final. El amistoso. A propósito, viajó la selección sub-23 rumbo a Venezuela. Y tenemos palabras justamente de Carlos Jara Zaguier y de Fernando Cardoso para después. Vamos a estar, ¿cuánto dura yo? Y tenemos un buen tiempo. Y después Vamos a tenemos... coordinar para la parte final. Sí, señor. ¿Les Sin parece? problema, sin problema. Y después- Bueno, sí. No, y después también voy a contar lo de Olimpia. Tuvimos una hora hablando de Olimpia. No, ¿qué puede cambiar, qué le puede cambiar a Ariel lo seleccionado, por ejemplo? En su actitud de... Tiene 2. Para mí tiene 3. Tiene 3 que pueden cambiar. Sí. Yo vi 2. ¿Cuál? ¿Para el partido de mañana? ¿El viernes? No, a la al grupo. confección del equipo. Ah, Los jugadores que tiene Olimpia en el sub-23. Bueno, Juanma, última posibilidad, 10.000 personas entonces el domingo. 10.000 personas, hay que ver el tema del delantero, que me parece que puede llegar a quedarse con esto, salvo metan algún tipo de sorpresa y a lo mejor por allí levanten el tubo con Ángel Romero, por ejemplo, actualmente en el Corinthians, que tuvo poca participación hasta el final del campeonato, pero si no es alguien como él, de esas características, incluso paraguayo, hay que ver si Cerro vuelve a contratar en este mercado. Pero mira que viene a decir, salvo que gente llama Ángel Romero. O sea, uno de ese nivel. Está como para pensar que se queda con esto. Porque Ángel Romero, hay que decir siempre, el tema es que Ángel prefirió volvió a los ser... buenos contratos. Pero además es que volvió a ser importante en Corinthians, marcando goles, a tal punto de que si un poquito más estaba para adelante en el calendario, estos partidos de la selección seguramente era seleccionado. Porque él no venía jugando Sí, de acuerdo. anteriormente. Pero él venía jugando como un volante retrasado a la izquierda. Sí. Con el anterior técnico. Ahora el técnico Con es... Luxemburgo. Con Luxemburgo, venía mal. Bueno, camiseta de Cerro, ¿tener alguna pista? Mañana se va a estar realizando la presentación oficial en redes sociales y evidentemente ya la marca Puma en este caso no va a recurrir a las diagonales como rayas, va a volver a la tradicional vertical. ¿La ya marca con un decís? diseño mucho más tradicional, sí, Puma. Va a recurrir al diseño mucho más tradicional con rayas ya verticales. Ya no las diagonales de la temporada pasada. Está bien. Está bien. Está Juanma, muchas gracias. Dale, Fede, saludos para todos. 13:36, Johnny quiere contar algo de Olimpia. Libertad, por ahora. Nos preguntan aquí por Gilberto Flores. Yo creo que él también fue al sub-23. De hecho, él es el titular, Federico, y él se lesiona e ingresa a Román. Él es el capitán del El equipo. capitán de ese equipo. Claro, el de ellos entonces al hincha que no es que no es tenido en cuenta, sino que está... Él va a ir a Trinidense, Él Federico. va... ¿en serio? Va a ir a Trinidense. Va a Trinidense a préstamo. Qué sí. sorpresa. Me pareció un jugador con mucha... como que ya era su momento, Yo creo que sí. ¿verdad? Pero como Libertad está acostumbrado a hacer esa manera de trabajar, Claro. de tener un jugador, prestar y después recuperar. Y me parece Alguna que- vez incluso vendió. Exacto. Pájaro Bonito estaba a préstamo en Sol, anduvo también en Sol, que fue directamente de Sol Sí. a México, siendo jugador de Libertad. Vamos, bueno, después de lo de Carlos Jara Zaguier, ¿cuándo debuta la selección, Fabio? El domingo a las 20 A la 20 ante Argentina. ante Argentina.
Argentina está con problemas también, ¿no? Argentina tiene un problema, Un Federico. jugador se fue de la selección. Malatini. Y el problema es Mascherano mismo, que es un técnico que no le fue muy bien. Canale a Lanús y Gio Bogado a Rosario, me dice Martín aquí. Respecto también a lo que han sido jugadores que enviaron al exterior, sí que están en primera. ¿Qué decía Johnny? Decía, el caso de Argentina, Malatini es un central de Defensa y Justicia. Estaba trabajando con la selección, apareció una oferta del Werder Bremen, lo transfiere el equipo de defensa y el alemán dijo no, que ya se presenta el chico y la lista quedó en 22, porque ya no se puede cambiar. Argentina presenta solamente 22 Y el chico futbolistas. se sumó, ¿verdad? El Diablito. Sí, se sumó él, se Sí. sumó. Echeverri. Y Mascherano muy malos son sus resultados. Hasta ahora. Hasta ahora. Ojalá que sigan. Vamos a ir con más cosas de Olimpia. Tenían lo de Libertad. Guaraní. Enviaron el precio de la entrada. Pues lindo partido de Guaraní Libertad. El domingo a la noche. Preferencia 50.000, platea 30. Gradería local y visitante 20.000. Guaraníes. 50, 30, 20. Buenos precios. El estadio de Dos Bocas que está viviendo sus últimos tiempos. Con esta con textura. En este nivel de edilicio que tantas veces criticamos, ¿verdad? Puedo decir, Federico, que el banco viene para limpiar. Van a derrumbar todo, dice. Así, mira. Va a colaborar bastante. No sé hasta qué punto, pero va a colaborar bastante para un estadio ya mejorado del aborigen. Guaraní no le gana Libertad en Dos Bocas desde febrero 2019. Son 5 años ya, es mucho. 13.39, Edgar, Fabio. Tenemos pues los servicios. Ya después, Edgar, empezamos Los con los servicios, arrancamos por favor, 13.39. Hoy hay fútbol para ver. Hay Copa del Rey. ¿Qué Mourinho cómo lo echaron, Sí, le sacaron los americanos. Sí. Los dueños de la Roma. Y los barras de la Roma fueron a prestarle a Paredes y a Dybala a la salida del entrenamiento. Barcelona hoy no juega, mi querido Fabio Martín. Mira que si pierde, dicen que Después del 4-1 del domingo. se va Xavi y vendría Márquez, el mexicano. El Rafa Márquez, ¿eh? Sí, el Rafa Márquez. Con Giuliano Belletti. Vamos a dar la agenda internacional enseguida en el bloque. Con Bueno, respecto a los partidos que acá me dice el último partido que Guaraní le ganó a Libertad fue cuando Raúl Bobadilla Sí. se bajó el pantalón. Cancha Digamos que mucho tiempo. Cancho de Luqueño. Plena pandemia. Cuartos de final, Cuartos de final. del torneo clausura que fue diferente, ¿verdad? Que ganó limpia la final a Guaraní justamente. En penales, sí. Exactamente. Penal de Cristian Baez. Bueno, vamos a ver, comenzamos con los servicios aquí junto a Fabio Martín. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor, que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. En enero, Sueño Lar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com
y en nuestras tiendas Sueñolar. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. En Farmoliva, hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, entre los partidos destacados para la agenda de hoy tenemos esta tarde FA Cup, tercera ronda, partido de equipo de primera. Everton va a enfrentar al Crystal Palace en lo que tiene que ver con la Copa del Rey. Valencia, Celta de Vigo, 16 horas. 17 horas para Osasuna, Real Sociedad, y el Girona va a enfrentar 17:30 horas al Rayo Vallecano. Con respecto a lo que preguntaba Johnny, Copa del Rey. Gracias a Cristian, que también ya nos aportaba el dato con respecto al Barcelona. Mañana juega el Barcelona de Xavi. 15:30 horas, enfrentando al Unionistas de Salamanca. Copa del Rey. Unionistas de Salamanca, juega el Barcelona. Contra el Barcelona. Esos son los que festejaron. Sí, festejaron. Sí. Sí, exactamente. Y el Atlético de Madrid va a enfrentar al Real Madrid. Esto también mañana por Copa del Rey, 17:30 horas. Con respecto a lo que estamos viendo, hoy también Copa de África, que se está jugando con todo. Johnny le... Sí, Namibia ganó. Está arriba nosotros en el ranking FIFA. Hoy, por ejemplo, el suceso o el que fue fenómeno en la Copa del Mundo, en la última Copa del Mundo, Marruecos enfrenta a Tanzania. Estas cosas que tiene, ¿no?, la Copa de África. Y el Congo ante Zambia, también agenda de la tarde. Congo-Zambia. Zambia era la selección top del 94. Sí. Junto con Nigeria, en la eliminatoria. Y se cayó el avión y murieron todos los mejores jugadores de Zambia y nunca se pudo recuperar. Estaba punteando la eliminatoria para 1994, le cuento a los chicos. Y se murieron. Increíble, ¿no? Cómo nunca pudo levantar. 94 estamos hablando cuando clasificó Nigeria, Camerún. Nigeria era la sensación. Lo mismo le pasó al Torino, que era tan grande como la Juventus. En su momento, sí. En su momento era parejo el clásico. Y la tragedia de Superga se llamaba el lugar donde cayó el avión, con toda la figura del Torino, y tampoco nunca más se pudo recuperarse. Nunca más pudo estar a la altura de Juventus. Y más cerca en el tiempo, Alianza Lima. Exactamente. En el 87. También el plantel entero de los jugadores. ¿Vieron la película de los uruguayos? Sí, de Netflix? La Sociedad de la Nieve. Esta no todavía, pero ya he visto la versión anterior. Pero está buena esta. Yo también vi todas. La vieja, esta la tiene anterior. más detalles importantes, reveladores. Espectacular. Sí, muy bien, muy yo bien. creo que ayuda mucho el libro para hacer esta película. Claro. El libro o los propios testimonios de los tipos, ¿verdad? Que vos más o menos ya... Cuando ves esta película ya sabes quién es quién. Claro, pero hay que plasmarlo pues en la película. Y eso no se logra así nomás. Y lo lograron. Lo lograron. Apareció esa película, sí. Cerramos el bloque internacional, Quique.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Imagina un año sin cuotas de seguro médico con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contactanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. Bien, escribe al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Tuvimos la ocasión de conversar con el jugador colombiano Orlando Berrío. Es nuevo jugador de Tacuarí. En los próximos días estará llegando a nuestro país. Sí, la verdad es que ya está todo dado. Estamos en un pequeño detalle ya para terminar de ponernos de acuerdo en todo lo del contrato, pero bueno, es un pequeño detalle que no va a cambiar mi decisión ya de ir allí a Tacuarí e ir al fútbol paraguayo. ¿Cuándo están llegando, Orlando? Es fácil ahí, cuando ambos somos buenas personas es fácil completar. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Cuándo están llegando a nuestro país? Bueno, la idea es terminar, como dije, ese pequeño detallito que tenemos ahí para ya acertar todo y conversar para viajar lo más rápido posible, ¿no? Que es lo que quiero, es lo que deseo para estar a disposición del entrenador, ver qué conceptos tácticos desea implementar y coger su idea de juego que para mí es demasiado importante en el fútbol. También tenemos que señalar que Thiago Vecino ya no va a venir a Cerro Porteño, se cayó la operación, está para jugar en México, así como están las cosas del delantero que pertenece al Liverpool de Uruguay. En Olimpia, Johnny, en las próximas horas se va a oficializar lo de Carlos Arrúa. A Carlos Arrúa será el próximo fichaje de Olimpia a ser oficializado, así que de esta manera el volante interno que estaba pidiendo Francisco Chiquiarce se oficializaría en las próximas horas. Y a nivel internacional vamos a tener a un paraguayo en Colombia, en un equipo grande, con mucha tradición copera. En el Atlético Nacional de Medellín va a jugar el Kiri Rojas, también conversamos con él. Confirmado, eso fue justamente ayer, pudimos completar todo eso y ya es un hecho. A esta altura de tu carrera, con la experiencia que tenés, ¿te viene muy bien, Kili? Sí, así mismo, Fede. La verdad que es un desafío muy lindo para mí. Anhelaba esta clase de desafío, bueno, de estar en el arco de Atlético Nacional, y bueno, Dios quiera que nos vaya todo bien este año. Santiago, ¿y vas a préstamo o compra tu pase el equipo colombiano? No, a préstamo un año con opción a compra.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo será el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Los panchos Ochi, especiales y rápidos de preparar para cumpleaños, reuniones de última hora, cuando volvés muy tarde del trabajo, ya estás muy cansado para cocinar. Colocas unos minutitos en agua hervida, solo 3 minutos para que no pierda sus propiedades y ya está. Los productos Ochi son bajas en calorías y aptos para celíacos porque están libres de gluten. Productos Ochi, lo mejor. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofia, donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, Federico. Perfecto, vamos cerrando. Uno de los muchachos de la tragedia de los Andes se cansó ya de Uruguay y vino a radicarse aquí. Apellido Sabela. Se casó con una paraguaya. Mucho acoso allí, entonces se vino a... Corazón, que la otra vez hicieron en un canal local una nota. Vi, pero... Y vive en Ariel, Johnny, que leímos el libro, le cambiaron los nombres. ¿Sí? Creo que te pusieron de otro país, eran. No era la posta como esta, donde vos ves desde el inicio, cuando comienzan a juntar la plata para el viaje, hasta el final, que lo deja todo tan mal traumado, ¿no? Estamos hablando de la película. Por lo poco que yo leí, Federico, Sí. es mucho más detallado. Claro, sí. Cuando te cuenta dónde fue el vuelo, creo, de Mendoza, por qué finalmente salió el vuelo, que no tenía que salir. Hay cerca muchas de dónde, circunstancias. Esa decisión es Y fuerte que después había la que tomar. decisión cuando hay que comer la carne. Claro, humana, ¿verdad? esa escena es fuerte. Y cuando algunos dicen no y otros piensan y dicen que tiene razón. Algunos aguantaron varios días, pero Sí. hasta que se rindieron después tuvieron que hacer lo mismo. Porque, Totalmente, es para ver, está en Netflix. ¿Con quién cerramos, Fabio? Con Carlos Jarazaguer y Fernando Cardoso viajaron rumbo a Venezuela los integrantes del seleccionado Sub-23. El debut el domingo ante Argentina, 20 horas. Sí, así es. Estamos iniciando el sueño olímpico. Ojalá que se haga realidad todo esto. Nos vamos con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer un buen trabajo y hacer un buen torneo. Ojalá que así sea. Y yo le veo muy bien al grupo, trabajamos bastante bien. Entonces yo pienso que se puede esperar un buen resultado. Tuvieron un tiempo importante de trabajo. ¿Crees que se pudo haber afinado para llegar bien a este torneo? Bueno, la verdad que sí, tuvimos el tiempo, pero fue amistoso, bastante amistoso jugamos, y eso nos impedía entrenar entre nosotros mismos también. Pero sí, fue interesante estar juntos, un tiempo prudente como para conocernos bien y tratar de buscar este sueño olímpico que tenemos todos. Profe, ahora por otro lado, ¿crees que Paraguay puede recuperar, por ejemplo, esa mística, esa agresividad, por sobre todo en la marca que ha perdido últimamente los equipos paraguayos? No, yo creo que no perdió nada, sino no se está ejecutando, a lo mejor es otra cosa, pero siempre tiene el paraguayo con esa intención de ser
protagonista, de ser siempre, de llevar la iniciativa, pero nosotros estamos conscientes de que este torneo es de mucha entrega, de mucho ritmo, de mucha intensidad, y estamos conscientes de que tenemos que hacer eso porque de lo contrario podemos tener problemas. No, el primer desafío es el domingo contra Argentina. ¿Qué lectura le das a ese compromiso, profe? Bueno, estamos conscientes de que nosotros tenemos también nuestras armas. Argentina tiene cosas importantes que cuidar. Vamos a ocuparnos de ellos también. Estamos permanentemente viendo el partido pasado contra Uruguay. Encontramos un ritmo bastante fuerte y muy real de lo que puede pasar en el preolímpico. Un ritmo bastante fuerte que encontramos y los muchachos soportamos eso, nivelamos y superamos en el primer tiempo ese ritmo fuerte que nos puso Uruguay. Yo creo que Argentina no tiene ese ritmo, pero sí tiene mucha calidad también. Pues, entonces tenemos que estar muy atentos, muy en punta de pie todos, porque es un equipo a vencer, es el equipo a vencer. Argentina y Uruguay son los dos equipos que tenemos que hacer nuestro mejor trabajo los dos primeros partidos. Ya después veremos cómo vienen los otros dos. Indudablemente que este plantel, este grupo de jugadores que usted comanda, es el cimiento, es el presente del fútbol paraguayo. No hablamos a futuro, porque recordemos que de otras selecciones juveniles de preolímpicos después se establecieron y marcaron un hito importante en nuestro fútbol. Y esta tampoco puede ser la excepción. Es el futuro, el presente del fútbol paraguayo. Sí, así es un escalón menos que están ellos. Yo creo que muchos de ellos, de los que están acá, ya integraron la mayor, ya fueron convocados en la mayor y muchos de ellos están jugando afuera con mucho éxito. Los que están acá en el plano local están perteneciendo a los planteles principales también, algunos jugando, otros estando en el plantel principal. En fin, tenemos gente experimentada y tenemos gente que con muchas ganas de querer llegar, y eso es bueno porque primero hay que querer ser, y ellos sí quieren ser, inclusive quieren la camiseta de la mayor también, quieren tener algún día, y eso depende mucho de este torneo que van a ser, es una brillante oportunidad para mostrarse también. Don Carlos Carazaguer, gracias por este tiempo, lo mejor para su grupo y a representar de la mejor manera posible a Paraguay. Gracias por el apoyo, y estamos conscientes de que esto va a ser muy difícil y estamos dispuestos a aceptar ese reto. Las sensaciones son muy buenas, nos vamos con mucha ilusión, con un plantel muy bueno, con un plantel ya con la experiencia en primera. Creo que estamos preparados, capacitados para lo que va a ser el preolímpico. El primer desafío de Argentina son aquellos partidos que uno siempre se imaginó, me imagino que también es tu caso, Fernando. Claro que sí, va a ser un partido bastante duro, como es Argentina, también por el primer partido es importante comenzar con el pie derecho y trataremos de preparar bien el partido para